el avatar del rey apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 1481. Punto focal. Sumuchen, Bao Rongxin, Tiranni había estudiado a Api durante 3 días y ahora era el momento de concluir sus hallazgos. Hicieron un resumen de las actuaciones de estos dos jugadores en su partido contra Blue Rain. Obviamente, esta no era toda la información que habían obtenido. Bajo la meticulosa guía de Zhang Xingjie, analizaron cada pieza de información. ¿Qué debemos hacer? Todos tenían el mismo pensamiento, al igual que Zhang Jia le había entendido tácitamente antes el papel que tendría que desempeñar. Sin embargo, debido a la cautela y seriedad de Zhang Xingjie, incluso An Wenqing, que conocía a Zhang Xingjie durante muchos años, tuvo que confirmar que todos estaban en la misma página. Todo se llevó a cabo con ansiedad pero ordenadamente. Tiranni, Sansara, Timir y Api, quienes habían ingresado a los cuartos de final a pesar de ser su primer año en la liga. El siguiente paso fueron las finales. El siguiente paso fue la Copa del Campeonato en sí. En este momento, ¿quién podría relajarse? ¿Quién podría rendirse? Cada año, cuando llegaba a este punto en el tiempo, la atmósfera se volvía anormalmente pesada. Incluso las guerras entre jugadores en el juego se volverían excepcionalmente acaloradas. Los equipos que llegaron a las semifinales fueron todos equipos con una fuerte base de fans. Cuando las expectativas eran altas, las personas a menudo se volvían sensibles y débiles. Dado que 4 equipos se habían clasificado para los cuartos de final, eso significaba que 4 equipos habían sido eliminados. Ninguno de los 4 equipos eliminados eran equipos débiles. ¿Cómo podría alguno de los fans estar contento con estos resultados? Un día, 2 días, día tras día pasaba la tensión. La primera ronda de semifinales estaba a punto de comenzar. La primera ronda sería el partido en casa de Api contra Tiranni. Tendría lugar en el estadio de Api en City H. El estadio local de Api fue anteriormente el de Excellentera. En la Gloria Alliance, no había 2 equipos con más enemistad entre sí que Excellentera y Tiranni. Cuando Excellentera fue relegado de la liga, innumerables personas pensaron que la alianza había perdido un pedazo de historia. Después, Excellentera se disolvió y se fue, parecía que este pedazo de historia nunca volvería. Pero luego, Api se unió a la alianza. Su líder era el ex capitán de Excellentera, Yeshiu. Api también sucedió al estadio local de Excellentera en City H. Por un momento, los fanáticos de Tiranni tomaron su hostilidad hacia Excellentera y lo colocaron solo en Yeshiu. Por supuesto, Yeshiu jugó un papel importante en la relación entre los dos equipos. Era solo que Api era feliz. ¿Decir que Api fue la continuación de Excellentera? ¿Cómo se puede decir eso? En la Challenger League, Api fue quien eliminó a Excellentera y llevó a su disolución. Afortunadamente, Excellentera fue rescatada al final, dejando algunos restos clave de la organización. La nueva era excelente había ganado la Challenger League esta temporada y volvería a la alianza. Junto a ellos también había un grupo de fieles aficionados que nunca abandonarían el equipo. Pero había muchas personas que sentían que Api se parecía más a la Excellentera original, incluso si eran el equipo que llevó a la disolución de Excellentera. Fue porque Api se hizo cargo del estadio local del Excellentera original. Fue porque el capitán de Api era el ex capitán de Excellentera, Yeshiu. El Yeshiu que había fundado la dinastía de Excellentera. El Yeshiu que se había ganado el título de dios de la batalla por una hoja de otoño. No importa que, todo esto era del pasado, cosas que ya se habían convertido en realidad. Estos logros nunca se separarían de Yeshiu, ni se olvidarían nunca. Como resultado, cuando Api y Tiranni se encontraron en los playoffs, mucha gente sacó a relucir el tema de los viejos enemigos del que tanto se habla. ¿Excelente era? No sería bueno hablar más sobre el nombre de una persona. Yeshiu. Todos siguieron hablando de Yeshiu. Incluso Sumuchen, que solía ser un jugador central en Excellentera, fue mencionado menos. Después de todo, cuando Excellentera ganó sus 3 campeonatos, Sumuchen aún no había sido parte del equipo, y la mayor parte de la enemistad entre Excellentera y Tiranni se había establecido durante ese periodo de tiempo. Sumuchen se unió a la temporada en la que Tiranni venció a Excellentera. Como tal, la hostilidad hacia Sumuchen por parte de los fanáticos de Tiranni era naturalmente mucho menor que la de Yeshiu, que había liderado el equipo que había eliminado a Tiranni 3 veces seguidas. El combate entre Api y Tiranni fue discutido en gran medida por los medios de comunicación, que promocionaron el combate pasando de un punto de conversación a otro. El día del partido estaba por llegar. Y la vista de los fanáticos que se habían reunido en el estadio fue asombrosa.
Aunque Api era un equipo popular hoy en día, su juego en casa contra Blue Rain no fue tan loco. A medida que se acercaba el comienzo del partido, la cantidad de personas reunidas en el estadio era tan grande que no solo no había asientos vacíos, sino que incluso podría ser difícil encontrar espacio fuera del lugar. Este tipo de escena solo se podía encontrar antes cuando Excellentera jugaba contra Tyranny. Los fanáticos de City HS Glory habían considerado a Api como una alternativa a Excellentera. Era una posibilidad razonable, pero no debería ser así. Después de todo, Api derrotar a Excellentera en la Challenger League fue un hecho que ningún fan fiel de Excellentera podría olvidar. Había fans de Excellentera que odiaban a Api. Hubo fans de Excellentera que estaban indiferentes con Api. Pero aquellos a los que les gustaba Api solo podían ser los que les gustaban las modas pasajeras. Entonces, ¿de dónde vinieron todos estos fanáticos de Glory reunidos aquí? Los playoffs fueron un tema popular entre los medios. Por supuesto, hubo informes especiales sobre las diversas historias detrás de los equipos. Basta con echar un vistazo a algunos artículos para obtener una buena descripción general de la situación. Era cierto que muchas de las personas reunidas aquí no tenían ningún amor o Api, pero su hostilidad hacia Tyranny era tan fuerte como siempre. Por eso vinieron. No para animar a Api, sino para ver caer a Tyranny. No existía la era excelente en estos días, pero muchos fanáticos de la era excelente continuaron su tradición de odiar a Tyranny. Muchos de los reporteros que estaban aquí para realizar entrevistas suspiraron ante esta escena. Aunque Excellentera ya había desaparecido de la alianza durante 2 años, su influencia se mantuvo. Los jugadores podrían desaparecer, los personajes podrían cambiarse, el estadio podría reemplazarse, pero la historia que dejaron para siempre permanecería. Excellentera era un recuerdo, uno cuya gloria nunca sería olvidada. Y su enemistad con Tyranny era parte de ese recuerdo. Como resultado, ahora había otro punto de discusión. Feliz fue el que llevó a la caída de Excellentera, pero ahora iban a continuar con la tradición. Fue una situación muy contradictoria. Por supuesto, no faltaron optimistas en las entrevistas. Expresaron alegremente que estaban aquí hoy para ver el drama. No importaba quién ganara. De cualquier manera, podrían dar rienda suelta a su enfado, todo tipo de temas fueron llevados a la cima de la atención debido a este partido. Incluso hubo fanáticos que estaban seguros de haber visto a Wang Xiaotian entre la multitud. Otros afirmaron haber visto a Yuan Zhou, Yan Kong, Tan Bao, en resumen, todos los jugadores profesionales que ya no competían por los campeonatos parecían estar en algún lugar entre la multitud. ¿Quién ganaría? ¿Quién perdería? Todos habían venido aquí para ver la respuesta a esta pregunta. Esa noche a las 8 en punto, en el Xiaoshan Stadium con entradas agotadas, muchos de los fanáticos de Glory reunidos afuera sin asientos no se fueron. No necesitaban apreciar el curso del partido. El solo hecho de poder conocer los resultados de primera mano fue suficiente para que la espera valiera la pena. Dentro de las salas de preparación del lugar, los dos equipos se estaban preparando para el partido. Hoy es muy animado, ¿eh? Fan Rui estaba relajado, hablando con todos como si esto fuera normal. Teamapi había hecho lo que siempre había hecho. Alrededor de las 7, salieron del cibercafé, listos para cruzar la calle hacia el estadio Xiaoshan. Pero cuando vieron a la multitud gigante afuera, se asustaron. Sería un milagro si jugadores famosos como ellos pudieran entrar sin problemas. Al final, Chenguro se puso en contacto urgentemente con los empleados del estadio. El estadio Xiaoshan había albergado eventos Glory durante muchos años. Habían experimentado la rivalidad entre Excellentera y Tyranny y estaban familiarizados con su manejo. Tan pronto como tomaron la llamada telefónica de Chenguro, inmediatamente les dijeron que se les había preparado un pasillo especial. El estadio incluso envió a un miembro del personal para guiar a Api adentro. De hecho, ya sabían que Teamapi estaba justo enfrente de ellos. Cuando entraron al recinto, el mar de gente fuera del estadio les dejó una profunda impresión. Yeshiro y Sumuchen no se sorprendieron demasiado. Habían sido parte de Excellentera y lo habían experimentado antes. Pero incluso Fan Rui, un All-Star, nunca antes había visto un ejército así. De hecho, a pesar de tener más experiencia que los novatos, se sintió más sorprendido que ellos. ¿Por qué no se van estas personas? El partido está a punto de comenzar, dijo Chenguro. Ella era demasiado ingenua. Chenguro pensó que los fanáticos de Gloria fuera esperaban un boleto, y dado que el partido estaba a punto de comenzar, claramente no habían recibido ningún boleto y deberían irse.
¿Cómo podía haber sabido que su pasión ya no era algo que pudiera detenerse con una entrada al partido? Solo esperar afuera, esperando los resultados con todos los demás, fue un tipo de alegría para estas personas. Solo sé que la multitud reunida aquí hoy probablemente no esté aquí para apoyarnos. No se sienta demasiado presionada por ellos, dijo solemnemente Yeshiu. Cheng'e lo miró sin comprender. Sus intenciones eran buenas, pero ¿cómo es que la lógica no parecía tener sentido? ¿Tyranny tiene tantos fans aquí? Preguntó Tan Rou. No importa cuán novato fuera, ahora sabía bastante sobre la escena. Su oponente era Team Tyranny. Y después de haber trabajado en Apple Internet Café en City H, Tan Rou conocía la relación de la gente de esta ciudad con el Team Tyranny mucho antes de que se tomara en serio su interpretación de Glory. Probablemente estén aquí esperando que Tyranny caiga, dijo Yeshiu. Entonces, ¿no esperan que ganemos? Dijo Tan Rou. Probablemente estarán felices si nosotros también perdemos, dijo Yeshiu. Tan Rou era inteligente. Ella entendió rápidamente. Lástima que no lo haremos. Ella dijo. Por eso digo que deberíamos tratarlos como si no existieran, dijo Yeshiu. Justo cuando dijo esto, escucharon un golpe en la puerta. El personal estaba llamando a los dos equipos para que se prepararan para subir al escenario. Yeshiu abrió el camino para salir de la habitación y se encontró con el capitán del equipo Tyranny y su antiguo rival, An Wenking, quien también lideraba a su equipo. Se miraron cara a cara, sin expresión alguna. Pronto, los dos equipos se alinearon uno al lado del otro en el pasillo. ¿Cuándo te vas a jubilar? Yeshiu de repente le hizo a An Wenking una pregunta especialmente deprimente. Todavía es temprano. La mirada de An Wenking era firme. ¿Todavía quieres ganar un campeonato? Yeshiu sonrió. No tienes ninguna posibilidad este año. Resopló An Wenking. Yeshiu giró la cabeza y asintió con la cabeza hacia el tercer jugador de Tyranny en la fila. Tampoco tienes ninguna posibilidad de terminar en un quinto segundo lugar. Zangiale deseaba poder darle a Yeshiu 10 dedos medios. Capítulo 1482. Dando un paso atrás. Ni siquiera habían subido al escenario todavía y la burla ya había comenzado. Este cuchillo en Zangiale fue particularmente cruel, incluso el trabajador del estadio cercano no pudo mantener la cara seria. Pero estas personas de Tyranny habían interactuado con Yeshiu durante demasiados años y lo entendían muy bien. Y Zangiale era un objetivo tan fácil, sería extraño que Yeshiu no le diera algunos golpes. Entonces, a pesar de que Zangiale expresó su indignación, Tyranny en su conjunto se mantuvo bastante imperturbable. Todos estaban tan familiarizados entre sí que incluso si la hostilidad era alta, simplemente lo trataban como si fueran insultos intercambiados entre malos amigos. En particular, cuando Yeshiu dijo esto, algunas personas en Tyranny casi se rieron. Como Lin Jingyan. Cuando Lin Jingyan vio a Zangiale girar la cabeza para mirarlo, se apresuró a convertirlo en tos. Ajustándose las gafas, recuperó la compostura. ¿Cuándo te volviste miope? Fan Rui estaba parado frente a Lin Jingyan. Fan Rui no estaba tan familiarizado con los demás en Tyranny, pero él y Lin Jingyan habían sido socios en el pasado, así que, por supuesto, el grado de familiaridad no era el mismo. Lin Jingyan volvió a ajustar sus gafas. Son de vidrio simple. Tratando de parecer todo intelectual, dijo Fan Ryu. Creo que se veían bastante bien. Lin Jingyan parecía estar bastante satisfecho con este nuevo accesorio. Pero luego, escuchó otra voz hablar detrás de Fan Rui. ¿Eres un brawler? ¿Qué tipo de brawler usa anteojos para parecer intelectual? Bollos al vapor. Solo este Ahmed Boon tendría puntos de vista tan estrictos sobre brawlers. La clase de mi personaje es un brawler, gracias. Lin Jingyan se sintió triste cuando se volvió y respondió a este Ahmed Boon. ¿No te gustan los brawlers? Entonces, ¿por qué elegiste uno? Dijo este Ahmed Boon. En este punto, Lin Jingyan no pudo explicar más. Este Ahmed Boon insistió en dibujar un signo igual entre la clase brawler del juego y un peleador de la vida real. Muy bien, la clase brawler tenía el aura de un matón callejero, pero esto seguía siendo un asunto separado, ¿de acuerdo? ¿Usar esta clase significaba que debías tener el aura de un matón callejero? Lin Jingyan miró a este Ahmed Boon a través de sus lentes de vidrio liso y descubrió que no podía decir nada. Este tipo realmente encajaba en la imagen. Este peinado, esta actitud, este atuendo, lo tiraban a la calle y cualquiera lo reconocería como un pequeño peleador. Y, un luchador bastante guapo en eso.
Jaja, aparte de una risa débil, Lin Jingyan realmente no tenía idea de qué decir. Al final, la charla basura de Api tuvo algún efecto, no del experimentado Yeshiu, sino del novato Ahmed Boon. Afortunadamente, finalmente estaban a punto de subir al escenario. Yeshiu, An Wenqing, cuando los dos capitanes se reunieron en el centro del escenario y se dieron la mano, todo el estadio estalló en aplausos entusiastas. 10 años. Ambos habían estado una vez en la cima de Glory, habían experimentado altibajos. Ahora, habían pasado 10 años y todavía estaban en este escenario, todavía estaban en este campo de batalla, todavía enfrentados entre sí. Tanto si los amaban como si los odiaban, nadie podía borrar el respeto que tenían hacia estas dos personas. Los dos se dieron la mano y se prepararon para la batalla, una vez más, después de tantas veces a lo largo de los años. Todos aplaudieron, sin importar si eran fanáticos de Api, fanáticos de Tyranny o viejos fanáticos de Excelente Era que buscaban emoción. Pero poco después de los aplausos, mátalo. Un lenguaje tan brutal y grosero surgió inmediatamente dentro del estadio Xiaosan. Se había expresado respeto, por lo que el siguiente paso fue establecer el dominio. Los dos se habían enfrentado durante 10 años, y los fanáticos detrás de ellos también se habían enfrentado durante 10 años. Incluso si los antecedentes de su equipo fueron descartados, los nombres de estas dos personas fueron suficientes para encender un caos ardiente. Las emociones del estadio estallaron en llamas de inmediato y, bajo este alboroto, los jugadores de los dos equipos continuaron estrechando la mano en la línea. Después de eso, los jugadores regresaron a sus respectivas áreas de jugadores, y Yeshiu solo permaneció en el escenario. Oh. En el estadio local de Api, naturalmente había muchos fanáticos de Api. Al ver esto, inmediatamente comenzaron a animar. Sabían muy bien lo que esto significaba que Yeshiu todavía era el primero en levantarse. A partir de la segunda ronda de la temporada regular, hasta la segunda ronda de despidos en este momento, siempre había sido el primer jugador de Api y aún no había perdido ni un solo 1 contra 1. 37. Los fanáticos leales ya ni siquiera reconocieron esta racha. Debería ser 39. No hubo competencia individual en los playoffs. Solo estaba la arena grupal, y no podían esperar que nadie hiciera 1v5, ¿verdad? Entonces, debido a que Yeshiu había derrotado 2 veces al primer jugador del oponente, contaron ese resultado en el récord. Unas cuantas personas estaban enfatizando que la racha de victorias actual de Yeshiu ya no era 37, sino más exactamente 39. Y ahora, por 40ª vez, Yeshiu fue el primer jugador de Api. No hubo más suspenso. Después de las formalidades previas al partido, simplemente permaneció en el escenario y se paseó sin rumbo fijo. En el pasado, esta habría sido una oportunidad bastante valiosa, porque Yeshiu nunca antes hizo apariciones públicas. Siempre se escondería muy bien. Pero ahora, ya había pasado una temporada completa, por lo que ese aura misteriosa había desaparecido hace mucho tiempo. Al deambular por el escenario ahora, a los ojos de todos, parecía que estaba tratando de provocar a Tyranny. Estoy aquí. ¿Quién de ustedes vendrá a pelear conmigo? ¿Quién está viniendo? Los fanáticos de Api sabían cómo exagerar e inmediatamente comenzaron a gritar. An Wenqing, ¿te atreves a venir? Alguien gritó esto. En teoría, si un fan de Api no era fan de Excelente Era, no debería tener muchas razones para odiar a An Wenqing. Pero al menos todos sabían que había tanta historia entre An Wenqing y Yeshiu, por lo que en este momento, no rehuirían ayudar al capitán de su propio equipo a provocar al otro. Por supuesto, a todos les encantó este tipo de tema, y muy rápidamente, todo el estadio estaba ayudando a Yeshiu a llamar a An Wenqing. Los fanáticos de Tyranny no tenían forma de tomar represalias. Debido a que el orden de los jugadores se decidió antes del partido, si realmente no hubieran establecido a An Wenqing como el primer jugador, no había forma de que decidieran cambiar el orden solo porque todo el estadio estaba gritando para que An Wenqing subiera al escenario. Pero, la elección de Api de enviar a Yeshiu primero fue algo muy obvio, ¿verdad? ¿Tyranny se echaría atrás ante semejante desafío? No lo harían. Por supuesto que no lo harían. Este era Tyranny, este era su capitán An Wenqing. Sabiendo que Yeshiu estaba frente a él, ¿se retiraría? ¡Qué broma! Cuando pensaron en esto, los fanáticos de Tyranny inmediatamente ganaron confianza. Por lo tanto, también comenzaron a gritar por su capitán, como si fuera una garantía de que An Wenqing subiría al escenario. Todo el camino hasta que la pantalla digital brilló con el primer jugador de Tyranny.
Todo el camino hasta que, en el área de jugadores de Tyranny, el primer jugador se puso de pie. El estadio se calmó por un momento, y luego los fanáticos de Api explotaron en locas burlas. ¿Y los fans de Tyranny? Ellos guardaron silencio. El primer jugador de Tyranny. Kim Woo-jun. Carácter, francotirador negativo 9 grados. ¿An Wenkin realmente se retiró? Él sabía claramente que el primer jugador de API sería Yeshiu, y sin embargo, todavía no se adelantó para luchar contra Yeshiu, sino que dejó esta oportunidad a Kim Woo-jun, el jugador más ignorado de la lista principal de Tyranny. La audiencia se sorprendió, al igual que los comentaristas Pan Lin y Lee Jiwo. Esto estaba completamente fuera de sus expectativas. Pan Lin y Lee Jiwo acababan de hablar sobre cómo la posición de Yeshiu como primer jugador de API nunca había cambiado, por lo que en las confrontaciones en esta ronda de los playoffs, era muy posible que Yeshiu hiciera 1v1 con An Wenkin varias veces. Al mejor de 3. Este conflicto de 10 años finalmente podría tener una respuesta, había notado Pan Lin, pero inesperadamente, An Wenkin en realidad no había venido a pelear. Al principio, los dos se preguntaron si An Wenkin había sufrido alguna lesión y no podría luchar en absoluto hoy. Pero cuando volvieron a pensar, recordaron que todavía había estado jugando bien la última ronda. ¿Sufriría una lesión tan grave en tan solo unos días? La tiranía no puede tener tanta mala suerte. Los dos intercambiaron miradas. No tenían idea de cómo explicarían esto. La transmisión televisada ignoró a Kim Woo-jun mientras subía al escenario, y en su lugar eligió mostrar un primer plano de An Wenkin. El capitán de Tyranny simplemente se sentó en su asiento, su rostro frío, su atención en su jugador caminando en el escenario. No parecía que estuviera sucediendo nada inusual. El partido ni siquiera había comenzado todavía, pero el orden de los jugadores ya les había dado a todos una gran sorpresa. Estaba completamente fuera de las expectativas de todos, expectativas que se habían formado en el transcurso de 10 años. Yeshiu también se sorprendió. La transmisión no lo pasó por alto y tomó con furia primeros planos de su reacción cuando Tyranny no envió a An Wenkin. Yeshiu fue de hecho algo sorprendido, algo sorprendido. Miró hacia An Wenkin, todavía en el área de jugador de Tyranny. Pero luego, sonrió levemente. ¿Fue una burla? Aquellos que vieron esto inmediatamente comenzaron a analizar la sonrisa de Yeshiu. No es una burla. Esta sonrisa se parecía más a una de comprensión, más a una de alivio. Cuando la expresión de An Wenkin se mostró junto a su pantalla, este sentimiento se hizo aún más fuerte. Después de estrechar la mano de Kim Woo-jun, Yeshiu se dirigió a la cabina del jugador para prepararse para la próxima batalla. Todos seguían discutiendo lo que significaba que An Wenkin no hubiera subido al escenario, y el pobre Kim Woo-jun fue completamente ignorado. An Wenkin no se enfrentará a la primera batalla de Yeshiu, ¿estás viendo esto? Wang Xiaotian había venido a ver el partido en vivo. Con su estatus, conseguir los mejores asientos VIP no fue difícil, por supuesto. No había forma de que pudiera sentarse con las masas, porque después de todo él también era una de las principales estrellas de Glory. En este momento, al ver el arreglo de Tyranny, Wang Xiaotian envió un mensaje de texto. Estoy viendo. Llegó una respuesta. Yu Wenzhou. ¿Qué crees que está tratando de hacer? Wang Xiaotian continuó preguntando. Dando un paso atrás, respondió Yu Wenzhou. Todos eran jugadores del más alto nivel. Con tan gran entendimiento mutuo, no es necesario decir mucho. Dar un paso atrás. Lo único que siempre había parecido que An Wenkin no sabía hacer era dar un paso atrás. Pero ahora, hizo este tipo de elección. ¿Estaba cediendo? ¿Estaba comprometido? No. No había absolutamente ninguna manera. Si An Wenkin supiera cómo ceder, cómo comprometerse, entonces las cosmovisiones de innumerables personas quedarían completamente destrozadas. An Wenkin estaba cambiando. En los últimos años de su carrera profesional, por el bien de ese objetivo, se estaba adaptando. Mucho de esto se pudo ver, de hecho, en su desempeño durante el transcurso de la temporada regular. Dar un paso atrás no fue comprometedor, y mucho menos ceder. Dar un paso atrás fue una sabiduría que An Wenkin entendió, pero que no estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, esta vez lo había hecho. Y esto fue solo un arreglo de orden de los jugadores. En el campo de batalla real, el An Wenkin que ahora sabía cómo dar un paso atrás, ¿qué tipo de actuación traería? Capítulo 1483 Al escondite de alto nivel. Api enfrentó a Tyranny en su juego de casa. La primera ronda de la arena grupal sería Yeshiu contra Kim Woo-jun.
El partido estaba en la etapa de la pantalla de carga, pero la multitud aún no se había calmado. A la gente no le importaba el partido en sí. Los fanáticos de Api abucheaban ruidosamente a Anwenkin por no salir, mientras que los fanáticos de Tyranny sentían que no podían mantener la cabeza en alto. Olvidaron que aunque Anwenkin no había sido enviado en esta ronda, el jugador que sí, el pobre Kim Woo-jun, no estaba recibiendo ninguna atención. Hasta que empezó el partido. Cuando Negative Nine Degrees de Kim Woo-jun apareció en el escenario a través de la tecnología de proyección de Glory, en la pantalla grande del estadio, en la televisión o en las pantallas de computadora de innumerables fanáticos de Tyranny, finalmente se dieron cuenta de que aunque Anwenkin no había subido, su Tyranny seguía siendo luchando. Puedes hacerlo. Los vítores estallaron desde los asientos fuera del juego, los fanáticos del equipo Tyranny. Los fuertes vítores de repente dieron un susto a los fanáticos de Api. Los fans de Excellentera eran expertos en competir contra los fans de Tyranny. Aunque la base de fans de Api tuvo algún cruce con la base de fans de Excellentera, no fue una mayoría. Los fanáticos de Api no pudieron vencer a los fanáticos de Tyranny en un concurso de gritos, y la temporada regular ya lo había demostrado. Pero se trataba de los playoffs, una competición en la que un lado moría mientras el otro vivía. Api era un nuevo equipo que estaba creando un milagro. Una vez que este pensamiento pasó por sus mentes, los fanáticos de Api comenzaron a sentir que su sangre también hervía. Este es nuestro campo de origen. ¿Cómo podemos dejar que la tiranía nos abrume? La primera batalla intensa de esta ronda de playoffs comenzó con el público. Mientras tanto, los dos jugadores en el escenario avanzaban tranquilamente. Api había elegido el mapa, Thatcher Manor. Era otro escenario de un mapa en el dominio celestial. El mapa constaba de una multitud de elementos. Un lago en el lado oeste, un pequeño bosque en el lado este y una mansión de 2 pisos en el centro del mapa. Aparte de eso, había todo tipo de pequeños edificios repartidos por el mapa, como un molino, un establo, jardines, etc. Los dos personajes aparecieron en el extremo norte y sur del mapa. Ambos eligieron una ruta directa al centro. Sin embargo, debido a la obstrucción de la mansión, ninguno de ellos podía ver el otro lado. Los 9 grados negativos de Kim Woo-jun vinieron desde el lado norte hacia la parte trasera de la mansión. Parecía que no era un completo extraño en este mapa. Después de llegar allí, hizo que Negative Nine Degrees moviera hacia una esquina y luego tomara prestados los alféizares de las ventanas y los pilares como plataformas para saltar. Poco después, Negative Nine Degrees se dirigió al techo de la mansión, dándole una vista amplia del mapa. Pero Kim Woo-jun inmediatamente hizo que 9 grados negativos se agachara y buscara una posición adecuada antes de mirar cuidadosamente hacia afuera. Miraba hacia el sur, pero no había señales de nadie. A juzgar por la velocidad de movimiento de Lord Grimm, si hubiera tomado el camino del medio, también debería estar aquí. Pero no fue así. ¿La izquierda? ¿La derecha? O podría ser, Kim Woo-jun miró hacia abajo. La mansión no era solo decoración. Se puede ingresar. Si él y Yeshiu eligieron tomar el camino del medio, mientras él había estado saltando al techo, podría haber ingresado fácilmente a la mansión sin que él se diera cuenta. También había una puerta en la parte trasera de la mansión, pero Kim Woo-jun decidió no entrar. Los tiradores tenían una posición ventajosa en un campo abierto. Pelear dentro de la mansión no sería una buena idea para un francotirador. Quizás Yeshiu había elegido entrar por esa misma razón. Mientras Kim Woo-jun reflexionaba sobre esta pregunta, sus 9 grados negativos dieron el siguiente paso. Auge. Vagamente escuchó una explosión, aparentemente lejana pero aparentemente cercana al mismo tiempo. A medida que las explosiones continuaron sonando, pudo determinar con precisión que las explosiones provenían de abajo. Ua. Negative Nine Degrees estaba tirado en la azotea. Sin embargo, no había esperado que Lord Grimm disparara tiros desde el interior y abriera un agujero en el techo para forzar a Negative Nine Degrees a caer hacia él. Kim Woo-jun reaccionó bastante rápido. Inmediatamente hizo que su personaje saltara a un lado y lanzara una granada al agujero. Lord Grimm de Yeshiu estaba parado allí con su paraguas abierto, mirando al techo y admirando su obra maestra. Luego, notó que una granada salía de una nube de humo negro. ¡Bam! ¡Bum! Yeshiu disparó a la granada, haciéndola explotar. Para un jugador normal, ejecutar este movimiento los haría sentir increíblemente geniales, pero en las manos de Yeshiu, se veía como cualquier otro día. La granada no era una amenaza para él, pero le dio a Yeshiu un segundo pensamiento.
Podía hacer que Lord Grim volara a través del agujero en el techo y lo persiguiera usando Rotor Wings, pero tenía que considerar la posibilidad de una emboscada de Kim Woo-jun. Como resultado, Lord Grim fue hacia la ventana. Se levantó de un salto, rompió el cristal y saltó. Era el segundo piso, pero Lord Grim no se cayó. En el momento en que estuvo afuera, su paraguas se transformó en un ninjato y se clavó en la pared. Lo usó como palanca para saltar y luego apuñaló a su ninjato contra la pared nuevamente, y Yeshio estaba muy familiarizado con la técnica de escalada en roca del ninja. Era difícil para la audiencia mantener la vista alejada de los fluidos movimientos de Lord Grim. Lord Grim trepó por la pared, su dirección clara. Después de algunas subidas y bajadas, llegó al techo. No se detuvo a descansar. Rodó hacia un búnker para esconderse, sin hacer ningún sonido en todo el camino. Luego, se asomó por la cabeza y miró hacia el otro extremo. Nada. 9 grados negativos no estaba allí. Kim Woo-jun no había elegido montar una emboscada. Y Yeshio no perdió el tiempo solo porque estaba fuera de sus expectativas. Lord Grim rápidamente miró a su alrededor y encontró algunos lugares potenciales en la azotea. Desde Lord Grim haciendo un agujero en el techo hasta saltar al techo, todo el curso de acción tomó solo 5 segundos. 5 segundos. Y Yeshio había comprobado dónde podría haberse movido Kim Woo-jun en esos 5 segundos. Solo había otras dos posibilidades. Primero, podría haber saltado del techo. Pero el Lord Grim de Yeshio acababa de trepar por la pared y no lo vio, por lo que era poco probable. La segunda posibilidad era que Kim Woo-jun saltó por ese agujero. Tranquilo, sereno y excepcional a la hora de elegir lugares. Estas fueron las características que Yeshio observó del quinto jugador que estaba junto a los 4 reyes celestiales de Tiranji. ¿Excepcional para elegir lugares? Yeshio de repente se dio cuenta de algo. Lord Grim inmediatamente rodó hacia un lado. Explosión. El sonido de un disparo. Una bala atravesó el techo y se disparó hacia el cielo. ¡Wow! Los gritos ahogados vinieron de la multitud mientras la bala volaba. Los espectadores tenían una vista omnisciente y podían ver todo. Lord Grim había saltado por la ventana y se dirigió al techo, mientras Negative Nine de Grace hizo lo contrario y cayó por el agujero en el techo. Luego, al igual que Yeshio había determinado con precisión la posición de los 9 grados negativos, Kim Woo-jun determinó con precisión la posición de Lord Grim. ¿Cómo lo habían hecho? Intuición y deducción. Lee Jae-woo había comentado sobre este punto cuando Yeshio encontró la posición de Negative Nine de Grace. Después de que Lord Grim entró en la mansión, inmediatamente se movió hacia un lugar. Desde ese lugar, pudo echar un vistazo a los 9 grados negativos saltando hacia el techo. No fue una coincidencia. Yeshio sabía que era posible saltar al techo desde la parte trasera de la mansión, por lo que buscó un lugar en el que pudiera ver eso. Luego, una vez que Kim Woo-jun llegó al techo, ¿qué lugares de observación ocultos había? Yeshio conocía un lugar, y era el lugar que Kim Woo-jun había encontrado. Como resultado, atacó allí. Viceversa, Kim Woo-jun había predicho lo que haría Yeshio, por lo que hizo que los 9 grados negativos cayeran por el techo hacia la mansión. Si Yeshio quisiera atrapar a un 9 grados negativos que estaba esperando una emboscada, ¿a dónde iría? Como resultado, atacó allí. Un enfrentamiento de alto nivel y una deducción de alto nivel. Si ninguno de los equipos hubiera sido excepcional en la selección de lugares y no hubiera elegido la posición más óptima, los dos habrían predicho incorrectamente. Lee Jae-woo les había elogiado por este punto. Y esta vez, el ataque furtivo de Kim Woo-jun no necesitaba su explicación. Todos lo entendieron ahora. Pero todos se sorprendieron de que el ataque furtivo de Kim Woo-jun fallara. Había usado un snipe de alto nivel, pero falló. Lord Grim rogando de repente como si tuviera una premonición era demasiado milagroso. ¿Cómo lo supo? Pan Lin no pudo evitar preguntarle a Lee Jae-woo. Yeshio probablemente hizo una predicción un paso adelante, Lee Jae-woo forzó sus palabras. No estaba seguro de si estaba completamente en lo cierto esta vez. Hubo cierto nivel de predicción para la evasión de Yeshio. Pero para esquivarlo apenas de manera tan oportuna, la velocidad de reacción había sido parte de ello, pero la suerte también había sido muy importante. 2 pistolas, 2 interruptores de posición, movimientos fluidos y juegos mentales profundos. El nivel de habilidad mostrado en este partido se pudo ver claramente. Parece que este partido será un brillante juego de escondidas. Justo cuando Lee Jae-woo hizo esta declaración, escuchó un estruendo. La azotea se rompió. Montaña colapsada. Después de que Lord Grim esquivó ese disparo, no se detuvo para tomar un descanso. Inmediatamente saltó y usó Collapsing Mountain hacia el techo.
Api ciertamente se había dado cuenta de lo duradero que era el techo. Esta montaña colapsante abrió el techo cuando Lord Grim se derrumbó. Uno en el aire, uno en el suelo. Lord Grim y Negative Nine Degree se vieron. ¿Al escondite? Lee Jaibo ni siquiera había terminado sus palabras, cuando los dos personajes se encontraron. Había hablado demasiado pronto y no tuvo tiempo de tragarse sus palabras. Ban 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 ban. Kim Woo-yun mantuvo la calma. Sus 9 grados negativos dispararon a Lord Grim mientras se movía. Ua. El paraguas miríada de manifestaciones se abrió, bloqueando las balas. Collapsing Mountain había terminado cuando el techo se rompió. En este momento, Lord Grim estaba cayendo libremente. Si fuera alcanzado por balas, sin duda se le entrega disparado. Pero con la protección de un escudo, todo cambió. La luz de la espada brilló, hoja de luz descendente. Lord Grim cambió de dirección en el aire. Su paraguas se retrajo, pero, 9 grados negativos. Él se había ido. Capítulo 1484. Más rápido en encontrar lugares. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquellos que entendieron el cambio se sintieron más nerviosos que Yeshiu. Pan Lin y Lee Jaibo lo eran aún más. Los dos deseaban que esto no fuera una transmisión en vivo. Querían presionar pausa y luego dar un análisis detallado del cambio para que la audiencia lo escuchara, pero desafortunadamente, no pudieron. Fue un partido en el que una gran cantidad de cambios podrían ocurrir en un instante. Ua. Sin ningún rastro de 9 grados negativos, por un momento, Yeshiu hizo que Lord Grim levantara su paraguas miríada de manifestaciones. ¿Al escondite? Tal vez se veía así, pero era un combate a muerte a las escondidas. El objetivo del juego no era encontrar al oponente, sino matar al oponente. Después de perder de vista los 9 grados negativos, la respuesta de Yeshiu fue levantar su paraguas para estar en guardia contra cualquier emboscada repentina de 9 grados negativos. Entonces, Yeshiu recordó rápidamente dónde había estado Negative Nine Degrees cuando su Lord Grim había caído al suelo con Collapsing Mountain. A continuación, trató de predecir dónde podrían estar los 9 grados negativos. Para que Negative Nine Degrees desapareciera, obviamente tenía que haberse movido, lo que significaba que primero tenía que elegir un lugar. El equipo API había elegido este mapa. ¿Cómo podría Yeshiu no estar familiarizado con este mapa? No necesitaba mirar a su alrededor. Podía deducir la posición óptima en su cabeza. Cargar. Lord Grim sostuvo el escudo del paraguas sobre su cabeza mientras corría hacia una dirección. Pero en este momento, un arma de tono negro se extendió desde el otro lado y apuntó hacia Lord Grim. Todos pensaron que Lord Grim sería alcanzado por la bala por detrás, pero luego, de repente se detuvo. Lord Grim canceló charge y se dio la vuelta. La luz brilló. Explosión. Salieron chispas de esa pistola de tono negro. Kim Woo-yun había puesto las entradas. Era demasiado tarde para que él se detuviera. Sin embargo, entre presionar el gatillo y Lord Grim se dio la vuelta, uno de ellos llegó primero. Yeshiu había sabido de alguna manera que Negative Nine Degrees estaría aquí antes de que sonara el disparo. ¿Había mirado aquí antes? El director de transmisión comprobó una repetición, pero no encontró nada. Lord Grim nunca había mirado hacia la posición de 9 grados negativos. ¿Cómo lo había sabido? Todos se miraron unos a otros. Lee Jaibo no lo sabía, pero Pan Lin ya le había hecho la pregunta. No respondió por ahora. Lord Grim se detuvo abruptamente, se dio la vuelta y luego parpadeó hacia 9 grados negativos con un corte brillante. Era cierto que los francotiradores tenían las capacidades de combate cuerpo a cuerpo más fuertes entre las clases de artilleros, pero si se les diera la opción, muy pocos francotiradores elegirían luchar a corta distancia. Gunfu no fue una técnica fácil de realizar. Sin esta técnica, solo sus pocas habilidades de taijutsu no serían nada dignas de elogio. Entonces, cuando Kim Woo-yun vio a Lord Grim dirigiéndose hacia él, su primer pensamiento fue retirarse. Ban 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 ban. Los disparos continuaron sonando. 9 grados negativos saltó hacia atrás y abrió fuego. Las balas salieron disparadas de sus cañones duales, el retroceso ayudó a hacer retroceder los 9 grados negativos. En esta área cerrada, incluso si las balas no alcanzaron a Lord Grim, golpearían otros objetos en la habitación. La pared, las mesas y todo tipo de adornos fueron destrozados por las balas. Sin embargo, Lord Grim salió ileso. Lord Grim trazó un hermoso arco por donde se movía, atravesando la lluvia de balas. Aunque la técnica del arma aérea de 9 grados negativos le permitió moverse rápido, no se podía comparar con una habilidad de movimiento real. La distancia entre los dos personajes se fue borrando poco a poco, paso a paso. 7 pasos.
6 pasos. 5 pasos. 4 pasos. Las balas de repente formaron una red que voló hacia Lord Grimm. 9 grados negativos también había dejado de retroceder. Sus movimientos parecían no ser nada fuera de lo común, pero constantemente mantenía un ángulo desde el que podía atacar. La distancia entre los dos se mantuvo sutilmente bajo control. 4 pasos Gun Fu. Aquellos que sabían qué era lo que instantáneamente lo reconocieron. Podría considerarse parte de la técnica Gun Fu. El número de pasos era una forma de ver el dominio de un jugador sobre la técnica. Three-Step Gun Fu de Zhou Zekai era algo que ningún otro jugador de Gloria había logrado. Era un reino al que solo él había llegado. Los otros francotiradores profesionales rondaban los 4 pasos. Si se sintieran bien, podrían llegar a 3 pasos y medio. Si no fuera así, 4 o incluso 4 pasos y medio podrían estar plagados de errores. Gun Fu no era una técnica de supervivencia para cuando los oponentes se acercaban. Fue una técnica ofensiva para Sharpshooters. El papel principal de Kim Woo-yun en Team Tirandi no era el de atacante. Sus principales responsabilidades eran restringir a sus oponentes. De vez en cuando se podía ver a Gun Fu desde él, pero nunca llamó demasiado la atención. Pero ahora mismo, Forested Gun Fu, Los espectadores ni siquiera tuvieron tiempo de apreciarlo, cuando Negative Nine Degrees de repente dio un paso adelante. Bang bang bang. Continuó ejerciendo presión sobre Lord Grimm, pero la distancia entre ellos era 3 pasos. ¿Three-Step Gun Fu? Todos quedaron asombrados. Kim Woo-yun, cuya existencia en el equipo parecía tan débil, pudo realizar lo que hasta ahora solo Zhou Zekai podía hacer. Pero antes de que los espectadores pudieran apreciar este pico de Three-Step Gun Fu, Negative Nine Degrees saltó hacia atrás, reduciendo la distancia de 3 a 5 pasos. Es posible que algunos jugadores no vean nada extraño, pero los jugadores habilidosos, especialmente los Sharpshooters, se sorprendieron mucho. Gun Fu se trataba de entrar y salir, pero eso no significaba pasar de 3 pasos a 5 pasos a 3 pasos. Entrar y salir era una forma de describir una posición, en la que el usuario podía moverse para atacar o salir para retirarse. La cantidad de pasos se definió como la cantidad de pasos necesarios para entrar y salir. Kim Woo-yun acababa de realizar un Three-Step Gun Fu, pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en Five-Step Gun Fu. No había nada intrínsecamente malo con este tipo de cambio, pero ¿cuánto tiempo habían estado Ye-Xiu y Kim Woo-yun luchando por 4 pasos a 3 pasos a 5 pasos? ¿No lo estaba cambiando demasiado? ¿Su Gun Fu no estaba estable? Había demasiadas preguntas, y las dos personas más preocupadas entre la audiencia eran Pan Lin y Li Yibo, quienes necesitaban explicárselo a sus amigos que estaban viendo. Li Yibo parecía tener una idea vaga, pero no confiaba en ella. Aprovechando la intensidad del partido, decidió no hablar de ello. En cambio, él y Pan Lin enumeraron qué habilidades estaban usando los dos jugadores. Después de 5 pasos había 7 pasos. 7 pasos estaba algo lejos. Gun Fu combinó los disparos con las diversas habilidades de patear del Sharpshooter. A una distancia de 7 pasos, la mayor parte de la amenaza de combate cuerpo a cuerpo de un Sharpshooter estaba fuera de escena. En este punto, probablemente estaba planeando dejar de usar Gun Fu y huir, ¿verdad? La audiencia centró sus ojos en Lord Grimm. El otro lado se estaba preparando para correr, ¿qué hará? Lord Grimm hizo movimientos, pero fue simplemente para atacar. No los persiguió. Ye-Xiu dejó que los 9 grados negativos llegaran a 7 pasos de distancia. Kim Woo-yun sintió un escalofrío por su espalda. ¿Fue visto a través? 7 pasos era el cebo para atraer a Lord Grimm hacia adelante. Sin embargo, Ye-Xiu no se movió. Lord Grimm apuntó sus ataques hacia una dirección muy específica. Fue para contrarrestar lo que habría hecho Kim Woo-yun si el cebo hubiera tenido éxito. Realmente vio a través de mí. Una dirección de ataque tan específica le permitió a Kim Woo-yun tomar una decisión firme. Bang bang bang, los disparos continuaron sonando. Lord Grimm no lo persiguió, por lo que Kim Woo-yun lo siguió e hizo que los 9 grados negativos comenzaran a retirarse. Ya había descubierto qué ruta quería tomar. Aunque no estaba muy familiarizado con este mapa, era excepcional en la selección de lugares, lo que también significaba que era excepcional en adaptarse a todo tipo de mapas. Pero entonces, Lord Grimm decidió moverse. Tan pronto como Kim Woo-yun reveló su intención, Ye-Xiu actuó. Slide Kick. Lord Grimm se deslizó por el suelo, las balas pasaron volando a su lado, mientras se dirigía hacia los 9 grados negativos. Kim Woo-yun inmediatamente hizo que los 9 grados negativos se ajustaran bajando su puntería.
Él predijo hacia dónde se deslizaría y atacaría a Lord Grimm. Bang 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 bang. El suelo de mármol brillante se llenó de agujeros. Lord Grimm había saltado de repente. Mientras se deslizaba por el suelo, saltó en el aire justo cuando los 9 grados negativos ajustaban su puntería. Lord Grimm también tenía un arma. La punta de su paraguas miríada de manifestaciones se abrió y apuntó a 9 grados negativos. Bang bang. Las balas se dispararon. Sin embargo, la forma de arma de la manifestación miríada era un rifle, y Lord Grimm no tenía la habilidad de avance de clase competencia con armas. Lord Grimm no podía disparar rápidamente como los francotiradores usando ataques normales. Lord Grimm solo disparó 2 balas, aparentemente insignificantes de todas las otras balas que volaban por el aire. Pero Kim Woo-jun no los descuidó. Lord Grimm saltó, la boca de su arma brillando a la luz. Kim Woo-jun inmediatamente hizo rodar negativos 9 grados, mientras también ajustaba su puntería, apuntando su arma hacia el cielo. Un resplandor de fuego brillante brilló donde estaba Lord Grimm. Meteorito volador. La habilidad exorcista era una habilidad superior al nivel 20, lo que significaba que Yeshio había elegido poner esta habilidad en su paraguas miríada de manifestaciones. Esta habilidad probablemente había sido utilizada antes de que Lord Grimm disparara esos 2 tiros. Esos 2 tiros fueron cebo para atraer a Kim Woo-jun a esquivar. Antes de que Negative Nine Degrees pudiera presionar el gatillo, el Flying Meteor ya había descendido. Auge. Un mar de fuego se tragó la zona. Esta vez, Kim Woo-jun no tuvo tiempo de esquivarlo. El Flying Meteor había sido cronometrado con demasiada precisión. Pero el ataque solo aterrizó debido a la habilidad de Kim Woo-jun para elegir el lugar óptimo y moverse allí. Wang Xiaotian recibió un mensaje de Yuan Zhou. Sí. Estos grandes expertos entendieron este razonamiento. El posicionamiento fue originalmente el punto más fuerte de Kim Woo-jun. Sin embargo, Yeshio aprovechó esa fuerza. Era cierto que Kim Woo-jun podía encontrar rápidamente la posición más óptima y moverse allí con precisión, pero como siempre hacía la elección óptima, significaba que carecía de confusiones. Si Yeshio pudiera descubrir cuál era esa elección óptima, podría predecir con precisión a dónde se movería Kim Woo-jun. Eso sonaba simple, pero no era algo que nadie pudiera hacer. El posicionamiento era la especialidad de Kim Woo-jun, lo que significaba que era mejor y más rápido que otros para determinar cuál era la posición óptima en un momento dado. Pero como Yeshio podía seguir su ritmo, eso significaba que Yeshio no era peor que Kim Woo-jun en términos de posicionamiento. Incluso se podría decir que podría encontrar los lugares correctos más rápido que Kim Woo-jun. Capítulo 1485 Salvando problemas. El meteorito volador estaba a punto de golpear 9 grados negativos. Por un momento, llamas giratorias cubrieron la vista de Kim Woo-jun. Solo podía confiar en su experiencia e intuición para dar el siguiente paso. Pero todas sus acciones estaban dentro de las predicciones de Yeshio. Una figura apareció repentinamente dentro del mar de fuego como si hubiera nacido del fuego, Lord Grimm. Una distancia de 3 pasos. Kim Woo-jun había elegido retirarse. La distancia entre los 9 grados negativos y Lord Grimm era de 3 pasos. Kim Woo-jun había mostrado un Three-Step Kung Fu anteriormente, y parecía ser una distancia que podía mantener. Sin embargo, Kim Woo-jun sabía por qué parecía así. Su Three-Step Kung Fu no fue perfecto. No tenía un control completo sobre entrar y salir en 3 pasos. Pero debido a su excelente posición, ocasionalmente encontraba lugares donde podía realizar Kung Fu en 3 pasos. Cuando llegaran esos momentos, optaría por dar un paso adelante y realizar un Three-Step Kung Fu como lo había hecho anteriormente en su intercambio con Lord Grimm. Después de todo, cuanto más cerca estén los pasos, mayor será la amenaza. Cuando ya no pudiera mantenerlo, retrocedería. Al confiar en sus habilidades de posicionamiento, Kim Woo-jun pudo formar su propia forma única de Kung Fu, lo que le permitió mantener la amenaza de Kung Fu mientras se mantenía a una distancia cómoda. Sin embargo, en este momento, Kim Woo-jun no estaba en una posición en la que pudiera realizar Kung Fu a esta distancia de 3 pasos. Puede que haya habido una oportunidad en un momento dado, pero el lugar en el que se encontraba Lord Grimm destruyó las últimas esperanzas de Kim Woo-jun. Me han visto a través. Kim Woo-jun sabía que su técnica y su intención se habían visto a través. Cada paso que daba le resultaba incómodo. El primer golpe había alcanzado su punto vital. Como era de esperar del que luchó con el capitán durante 10 años y que a menudo tenía la ventaja. Kim Woo-jun se sintió asombrado. Cuando comenzó su viaje, Yeshio ya se había retirado.
Sin embargo, su existencia era parte de la historia de Excellientera y la historia de Tiranli, el villano en la historia de Tiranli. Kim Woo-yun había oído hablar de las historias y había visto los logros de Ye-Xiu. Había peleado contra él en las competiciones por equipos durante la temporada regular. Pero en este 1 contra 1, finalmente experimentó por sí mismo lo aterrador que era el villano de Tiranli. ¿Todavía tengo una oportunidad? Una vez que Lord Grima cortó la distancia entre ellos, trató de luchar mientras se retiraba. Buscó formas de escapar. ¿La ventana? ¿La puerta? ¿La esquina de ahí? No había mucho espacio en la habitación. Cada salida parecía tan cercana, pero cerca no significaba alcanzable. Lord Grim le impidió moverse hacia esas salidas. Finalmente, Negative Nine Degree se vio obligado a arrinconarse. Sin suficiente espacio, ni siquiera podría ejecutar a Gun Fu. En este punto, Sharpshooters prácticamente no tenía opciones. Kim Woo-yun se dio cuenta de que había cometido un error al principio. Elegir luchar en este espacio cerrado había sido un grave error. Pero si no hubiera entrado en la habitación, si hubiera esperado en el techo para emboscar a Lord Grim, lo habría atrapado el ataque furtivo de Lord Grim. Kim Woo-yun ya había comenzado a revisar este partido, y cuando llegó a este punto, solo podía mirar sin comprender en su pantalla. A lo largo de este partido, Ye-Xiu tuvo la iniciativa en cada paso del camino. Fue porque Ye-Xiu sabía que su posición era sobresaliente, por lo que siempre podía hacer una predicción precisa de a dónde se movería. Cuando Lord Grim atravesó la ventana hacia el techo para acercarse sigilosamente a 9 grados negativos, falló. ¿Por qué? ¿No fue porque Kim Woo-yun se había caído a través del agujero en el techo hacia la habitación? Ye-Xiu no había cubierto esta opción porque desde cierta perspectiva, sabía que no era inteligente. Sin embargo, Kim Woo-yun realmente eligió esta opción imprudente, desbaratando los planes de Ye-Xiu por un momento. Kim Woo-yun sintió que se había dado cuenta de algo. Al enfrentarse a un oponente como Ye-Xiu, la opción óptima no siempre fue la mejor opción porque el oponente sabía cuál era esa opción óptima, perdí. Los 9 grados negativos de Kim Woo-yun cayeron. Sin embargo, también había eliminado el 43% de la salud de Lord Grim, por lo que no estaba tan mal. Después de una cuidadosa observación y pensamiento, Li Yibo finalmente notó los puntos clave en este partido y comenzó a hablar con confianza sobre la competencia de posicionamiento entre los dos jugadores. Al final, cuanto mayor es, más sabio. Ye-Xiu es más hábil. Li Yibo suspiró. ¿Pero qué hay de aquí? Pan Lin insinuó al director de transmisión que mostrara una repetición. Cuando Lord Grim rompió el techo y se cayó, bloqueó algunos tiros con su paraguas miríada de manifestaciones. Pero cuando retiró su paraguas, no pudo ver a su oponente. Sin embargo, rápidamente dedujo la posición de Kim Woo-yun y lo encontró poco después. Kim Woo-yun no estaba en la posición óptima, entonces, ¿cómo se dio cuenta Ye-Xiu de dónde estaba y luego fingió un ataque? Preguntó Pan Lin. Jajaja, Li Yibo se rió con deleite. Es cierto que Kim Woo-yun no eligió la posición óptima, pero elegir el lugar correcto depende de las circunstancias. En ese momento, Kim Woo-yun no solo necesitaba elegir un lugar, necesitaba aprovechar los puntos ciegos de Ye-Xiu y moverse mientras Ye-Xiu no podía verlo. Ya veo, Pan Lin entendió. En estas condiciones, la posición de Kim Woo-yun es, de hecho, óptima, dijo Li Yibo. Pero si Ye-Xiu había descubierto la posición de Kim Woo-yun, ¿por qué no se dejó caer y lo atacó directamente? ¿Por qué molestarse en fingir un ataque? Porque Kim Woo-yun realmente había elegido un muy buen lugar. Mira, si Lord Grim aterrizara en el suelo primero, no habría estado en una buena posición para lanzar un ataque. De hecho, los 9 grados negativos habrían tenido más espacio. Al fingir un ataque, pudo moverse a una mejor posición para atacar, explicó Li Yibo. Oh. Pan Lin se sintió iluminado y sintió aún más aprecio por Li Yibo. Su análisis lo había conquistado. En otras palabras, el propósito de la finta de Ye-Xiu era paralizar al oponente y moverse a una mejor posición, concluyó Pan Lin. Así es, asintió Li Yibo. Se sentía orgulloso de haber superado el problema. ¡Qué pelea tan increíble!, suspiró Pan Lin. Kim Woo-yun fue derrotado por Ye-Xiu en su propio juego. Espero que no lo afecte más tarde. Eso fue lo que dijo Li Yibo, pero evidentemente fue una forma de expresar lo que quería decir de una manera más agradable. En realidad, estaba señalando que Ye-Xiu vencer a Kim Woo-yun sería un golpe para la moral de Tiranli. Pero a pesar de que Ye-Xiu tenía la ventaja, Kim Woo-yun aún pudo acabar con el 43% de la salud de Lord Grim. Kim Woo-yun se desempeñó bastante bien, dijo Pan Lin.
Sí, especialmente en la segunda mitad de la pelea, donde fue arrinconado. Los tiradores tienen dificultades para pelear en esas condiciones, dijo Li Yibo. Veamos a quién enviará Tiranni a continuación, dijo Pan Lin. Para entonces, Kim Muyun había abandonado la cabina del jugador. La cámara lo había enfocado durante algún tiempo. Li Yibo había visto su rostro inexpresivo y había dicho las palabras espero que no lo afecte más tarde como respuesta. Los dos comentaristas encontraron algunos momentos dignos de elogio para él antes de discutir el próximo enfrentamiento. Pero a los ojos de los expertos, la discusión del partido aún no había terminado. El 43% parece un poco demasiado, le envió un mensaje a Yuan Zhou, Wang Xiaotian. Ye Xiu tenía la ventaja clara. Usar casi la mitad de su salud para derribar al oponente fue un poco excesivo. Su oponente no se lo puso fácil. La posición de Kim Muyun es realmente sobresaliente, respondió Yuan Zhou. Cuando los dos expertos conversaron entre sí, no necesitaron explicar todos los detalles como los comentaristas. Solo necesitaban tocar el punto principal. Si se diera más espacio y lo presionara más, podría haber reducido el daño que recibió. Wang Xiaotian respondió. Pero es más arriesgado, y habría aumentado la cantidad de insumos que habría necesitado hacer, dijo Yuan Zhou. Así que está tratando de ahorrar energía. Dijo Wang Xiaotian. Es por eso que intentamos desgastarlo, dijo Yuan Zhou. Ese bastardo, maldijo Wang Xiaotian. Habían elaborado una estrategia, apuntando a lo que le preocupaba a Ye Xiu, pero Ye Xiu pudo neutralizarlo. Cuando Wang Xiaotian recordó, se sintió aún más indefenso. Por otro lado, las configuraciones simples y crudas de Ye Xiu para Blue Rain dieron en el blanco. Por ejemplo, tomemos al señor Clutch de Blue Rain, Song Xiao. Su racha de playoffs fue realmente deprimente. Había ganado fama por sus jugadas en los playoffs. Era como si los playoffs fueran su casa. Pero su actuación en las dos rondas de Blue Rain contra Api. En la competición por equipos, como sexto jugador, a menudo era el Mr. Clutch que ayudó a Blue Rain a abrir el campo, pero antes de que pudiera hacer nada, el partido ya estaba decidido. Mr. Clutch no estuvo en el campo en los momentos cruciales. ¿Cómo podría ser un embrague si no estaba allí? Api había dejado a Song Xiao en un segundo plano. Veamos a quién enviará Tiranni a continuación. No estaba claro si fue porque Yuan Zhou también había recordado su derrota contra Api, pero ahora cambió de tema. La pantalla grande mostraba al siguiente jugador de Tiranni. Zhang Jiale, Spitfire, 100 flores deslumbrantes. La multitud abucheó. Zhang Jiale había regresado a la escena, abandonando un Drake Blossoms y uniéndose a Tiranni. Un Drake Blossoms lo veía como un traidor. Los fanáticos de otros equipos, incluido Tiranni, menospreciaron su conducta. El actual Zhang Jiale no era tan popular como antes. Siempre hubo gente que criticaría su carácter moral, y el estadio local de Api no fue la excepción. Tan pronto como apareció Zhang Jiale, se lanzaron abucheos y maldiciones de inmediato. Zhang Jiale estaba acostumbrado. Habían pasado 2 años. Incluso podría enfrentarse a un Drake Blossoms con calma ahora. Ninguno de esos abucheos o críticas cuentan como nada. 2 años. Zhang Jiale estaba contando sus días. Sabía que, para personas como él, cada día que pasaba era un día menos. Si fallaron este año, ¿qué pasará el próximo? ¿Tenían un año que viene? Pero ninguno de ellos podría haber esperado que el que bloqueara su camino fuera Ye Xiu. Mientras caminaba hacia el escenario, Zhang Jiale no pudo evitar recordar esos años gloriosos cuando los dos habían luchado una vez. Capítulo 1486 El sueño de una persona. Ye Xiu, un jugador profesional de primera generación. Zhang Jiale, un jugador profesional de segunda generación. Solo había un año entre ellos, por lo que no había necesidad de cortesías por antigüedad. Aunque Ye Xiu a veces actuaba de forma sabia, Zhang Jiale claramente no le importaba. El primer enfrentamiento real de alto nivel de los dos fue en la tercera temporada de la Glory Pro League. Esa temporada, San Zepin y Zhang Jiale del Team Drake Blossoms, su Golden Blossoms habían madurado por completo, arrasando en la alianza y ocupando el primer lugar en la temporada regular. Sin embargo, en la final, se encontraron con Excellentera. La historia de cómo One Autumn Leaf atravesó su combo con su Evil Annihilation se había convertido en una leyenda en esta escena. Al final, Blood and Blossoms pasó a un segundo plano. Zhang Jiale no lo aceptaría, por supuesto, por lo que regresaron de nuevo en la cuarta temporada. Pero esta temporada, ni siquiera llegaron a la final.
La temporada llegó a su fin con la legendaria batalla en la que Tyranny acabó con la dinastía de Excellentera. Blood and Blossoms una vez más se convirtió en nada más que un transeúnte. En la quinta temporada, Undrek Blossoms regresó de muy buen humor, lista para la nueva temporada después de 3 temporadas de experiencia. Fue entonces cuando su capitán, Sam Zeppin, se vio obligado a retirarse a mitad de temporada, en sus años dorados, debido a una lesión en la mano. Zangiale asumió el mando cuando el capitán y el equipo Undrek Blossoms cargaron hacia adelante en medio de sus lágrimas, empoderados por su dolor, directamente hacia la final. Sin embargo, el resultado fue que perdieron contra el que se unió a la escena en la tercera temporada, conocido en toda la escena Glory como el Mago. Perdieron ante el que, según los rumores, era el más cercano al dios de la gloria, el más cercano a erigir una dinastía como lo hizo Yeshiu. Perdieron ante Wang Jiexi. Wang Jiexi se convirtió en la peor pesadilla de Undrek Blossom. En la séptima temporada, cuando estaban a escasos centímetros de alcanzar el campeonato nuevamente, fue Wang Jiexi quien hizo añicos sus sueños una vez más. 7 años y 3 finalistas, era casi como si Undrek Blossoms estuviera plagado de algún tipo de maldición. Cuando cayeron ante Wang Jiexi esta vez, Blood and Blossoms se había quedado en el pasado, y esto se había convertido en un logro de los esfuerzos de Zangiale solo. Quizás fue porque pensó que ya era lo mejor que podía hacer solo. Un verano después, Zangiale anunció repentinamente su retiro. Hoy, la historia de Blood and Blossoms realmente había terminado. Aunque Sam Zeppin ya se había retirado en la quinta temporada, Zangiale siempre había luchado por ambos. Nadie podía entender qué pena sentía, qué decepción vivía. La gente solo suspiraría. Si Sam Zeppin no se retirara de sus heridas, si Sam Zeppin hubiera estado allí todo el tiempo, Blood and Blossoms habría erigido una dinastía de 100 flores después de la caída de la era excelente. No hubo sí. Estos ifs no eran más que cuchillos en el corazón para los involucrados. Zangiale nunca se había rendido, de lo contrario, no habría asumido la responsabilidad y soñaría que dos estaban destinados a soportar y apretó los dientes, avanzando solo. Desafortunadamente, todavía se cayó al final y se rindió. Blood and Blossoms fue una historia de dos. Una persona no podría escribir ese final perfecto. Sin embargo, para él personalmente, todavía había un sueño en su corazón, un sueño eterno. Después de una temporada, regresó, abandonando su antiguo hogar Undrek Blossoms y uniéndose a Tyranny, un movimiento complaciente por el que fue despreciado. Zangiale había dudado de sus elecciones, pero al final, no se arrepintió. Afirmó sus goles. Ahora, él estaba aquí, todavía en control de las 100 flores deslumbrantes, pero era Tyranny por lo que estaba luchando. En cuanto a su oponente, Yeshiu no era desconocido, pero su personaje era el no especializado Lord Grimm, que representaba al nuevo equipo API. Escena familiar, personajes familiares, pero gente diferente. No, la gente era la misma, pero todo lo demás estaba desordenado. Sin embargo, pase lo que pase, su sueño del campeonato nunca cambiaría. Explosión. Un disparo repentino sorprendió a todos. Las 100 flores deslumbrantes de Zangiale acababan de cargarse en el mapa y de repente dispararon una bala al aire. Clic, 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 Dazzling Undrek Blossoms cambió rápidamente a través de sus cartuchos antes de partir. Este era un hábito de Zangiale. Seguía siendo el mismo mapa, y ambos eligieron ir por el camino del medio, por lo que llegaron a la mansión en el medio del mapa uno tras otro. Lord Grimm entró directamente por la puerta principal. ¿Y centenares de flores deslumbrantes? Directamente por la puerta trasera. Aunque los Spitfires eran una clase de artilleros, tenían muchos tipos diferentes de ataques y se los llamaba magos de artilleros. Sus estilos de batalla no necesitaban mucho espacio como Sharpshooters y Launchers. Una velocidad cerrada era igualmente conveniente. De hecho, había algunos terrenos cerrados en los que los Spitfires sobresalían. La mansión tenía 2 pisos. La batalla de Yeshiu y Kim Muyun ocurrió por completo en el segundo piso. El mapa no se actualizaba, por lo que el segundo piso todavía estaba en completo desorden de la batalla anterior. Las balas de Negative Nine Degrees habían convertido las habitaciones en las que los dos personajes habían luchado intensamente en un completo desastre. Sin embargo, Lord Grimm y Dazzling Undrek Blossoms todavía estaban en el primer piso. Ambos personajes eran cautelosos, cada paso tomado con infinita cautela. Yeshiu estaba familiarizado con el mapa. Lord Grimm primero miró la ventana por un tiempo como lo hizo contra Kim Muyun.
Después de no ver ningún signo de deslumbrante 100 flores, claramente estaba actuando con el pensamiento de que probablemente entró por la puerta trasera. En cuanto a Zangiale, claramente había perdido la iniciativa ya que no conocía el mapa. Después de entrar por la puerta trasera, examinó con cautela su entorno, la distribución de la habitación, la entrada. Después de entrar en la habitación, miró a su alrededor varias veces y al azar fue hacia la puerta que conducía al pasillo, abriéndola con un crujido. La audiencia contuvo la respiración. En el pasillo fuera de la puerta, Lord Grim caminaba con cuidado. La apertura repentina de la puerta expondría la posición de Zangiale. Descuidado. Él sabe que es un pasillo, Pan Lin estaba diciendo, pero de repente se calló. Sabiendo que el corredor estaba aquí, debería estar en guardia por la posibilidad de que su oponente pasara por ahí. Estaba a punto de decir eso, pero luego, se calló porque vio que después de que Dazzling Undrek Blossoms abriera la puerta, no salió. Creaak, la puerta se abrió, luego se cerró de nuevo, crujiendo todo el tiempo. Lord Grim, en el pasillo exterior, ya había levantado su paraguas miríada de manifestaciones. Lord Grim señaló hacia la puerta mientras avanzaba silenciosamente hacia la derecha para tener una mejor vista de la habitación. Aquí. La puerta siguió cerrándose, quedando solo una pequeña abertura. ¿No estaba saliendo? Justo cuando todos pensaban esto, Dazzling Undrek Blossom se lanzó de repente. La puerta se abrió de nuevo de golpe. Dazzling Undrek Blossoms tenía la puerta detrás de él como cobertura, su mano derecha sosteniendo su pistola automática Unterseeker frente a él. Zangiale vio a Lord Grim de inmediato. Yeshiu también vio las 100 flores deslumbrantes cargando de inmediato. Balazos. Ambas armas escupieron ascuas simultáneamente. Sin embargo, para disparos normales, el paraguas Myriad Manifestations era un rifle. Cada recarga permitió 2 disparos. Mientras tanto, Dazzling Undrek Blossoms estaba usando una pistola automática. Además de eso, tenía la habilidad de clase Spitfire expansión de munición, que también afectaba a los ataques normales. La cantidad de disparos que podían disparar en ese momento estaba en 2 niveles completamente diferentes. Entonces Lord Grim atacó inmediatamente con una habilidad. Misiles antitanque. 3 misiles se dispararon en rápida sucesión. Boom boom boom. En el pasillo estrecho, los 2 personajes se apuntaban con sus armas. Los disparos que hicieron chocaron y explotaron. Un humo espeso se elevó y envolvió el pasillo, y la fuerza de la explosión envió a ambos personajes hacia atrás. Yeshiu no se retiró. Con solo presionar el mouse, Lord Grim usó Slide Kick, cargando directamente contra el humo. Eso es demasiado atrevido. Pan Lin gritó sorprendido. Era una situación desconocida, pero no sería difícil protegerse de que Yeshiu pasara a la ofensiva. Mientras Zangiale estuviera en guardia, podría arrojar algunas granadas al humo. ¿Cómo Lord Grim esquivaría eso? Sin embargo, cuando vio la dirección exacta en la que Lord Grim había apuntado su Slide Kick, se dio cuenta de que algo andaba mal. Estaba planeando deslizar y patear la pared. En ese momento de confusión, Lord Grim ya se había deslizado hacia la pared. Boom boom boom. Como era de esperar, destellos de explosiones florecieron en medio del humo. Zangiale estaba preparado para la posibilidad de un ataque. Sin embargo, en este momento Lord Grim se deslizó hacia la pared y de repente saltó. Desenvainó su ninjato del paraguas miríada de manifestaciones, se balanceó y lo apuñaló contra la pared. Con un salto, sacó la hoja y volvió a girar, estaba corriendo por la pared. Pan Lin lo miró sorprendido. Todo el público lo miró conmocionado. El pasillo era estrecho, por lo que la fuerza de las explosiones envolvió toda el área. Pero con la pared en la que apoyarse, Lord Grim no sería echado hacia atrás. La fuerza lo presionaría más contra la pared y... Recibiendo un daño insignificante, Lord Grim había logrado salir del humo con 2 saltos, cayendo hacia adelante. Esto era originalmente donde estaba Dazzling Undrek Blossoms, pero cuando apareció Lord Grim, Dazzling Undrek Blossoms inmediatamente se apartó del camino. Había mantenido cierta distancia entre él y el denso humo. Zangiale no sería tan estúpido como para estar justo frente a él. Por lo tanto, aún podía esquivarlo incluso cuando Lord Grim usaba un método de ataque tan inesperado. Con un paso, Dazzling Undrek Blossoms regresó a la habitación. Creaak, la puerta siguió cerrándose. Con la forma en que estaba cayendo, Lord Grim iba a golpear la puerta. Si eso sucediera, sería bastante vergonzoso. Lord Grim rápidamente balanceó su ninjato nuevamente.
Ban 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 ban, después de cambiar de posición, Dazzling Undreg Blossoms inmediatamente comenzó a atacar, pero Lord Grim esquivó las balas balanceando su ninjato hacia la pared detrás, terminando por pisar la parte superior del puerta con precisión. Con una patada, Lord Grim saltó al otro lado de la puerta y la puerta se cerró rápidamente. Dazzling Undreg Blossoms tuvo que retirarse rápidamente, casi siendo golpeado en la cara por la puerta. Sonido metálico seco. Cerrándose de golpe, la puerta separó a los dos personajes, uno dentro de la habitación y el otro fuera. Dado que el primer nivel del castillo tenía que soportar mucho peso, los muros eran muy gruesos. No eran algo que los personajes pudieran destruir sin esfuerzo. En este momento, con los dos separados así, no tenían que preocuparse por un ataque furtivo que atravesara la pared. Lord Grim no hizo ningún movimiento por ahora. Esto se debió a que Yeshiu conocía bien el mapa. La habitación tenía muchas salidas. Si daba vueltas, probablemente no podría atrapar al otro, a menos que Zangiale se quedara en la habitación y no se moviera. En este momento, la forma más rápida de continuar su asalto era cargar adentro a través de esta puerta. Sin embargo, la puerta se abrió hacia afuera, no hacia adentro, lo que significaba que Yeshiu no podía irrumpir dentro como lo había hecho Zangiale afuera, usando la puerta para cubrirse la espalda mientras miraba hacia el otro lado. Si la puerta se hubiera abierto hacia adentro, Yeshiu podría cargar, pudiendo reaccionar no más lento que la persona que espera al otro lado. Sin embargo, si Yeshiu cargaba adentro y Zangiale estaba listo para tenderle una emboscada, eso no sería bueno. ¿Qué debe hacer? Los dos personajes se apretaron contra la pared, silenciosos e inmóviles. Capítulo 1487. Las verdaderas 100 flores. Los dos personajes estaban cada uno contra la pared. La distancia entre ellos era muy pequeña. La tensión era espesa en el aire. Hasta que aparecieron mensajes en el chat. Entra. Tú saldrás. El intercambio infantil rompió rápidamente la tensa atmósfera. El público no sabía si reír o no. Pero mientras ocurría esta charla sin sentido, Yeshiu se estaba moviendo. Lord Grim terminó sin cruzar la puerta, pero tampoco dio la vuelta a una habitación diferente. De hecho, optó por salir ágilmente por la ventana. Luego, balanceó su ninjato, volteando rápidamente hacia la ventana del segundo piso y rodando hacia adentro, habiendo elegido una posición adecuada. Todos fueron tomados con la guardia baja. Con esta acción, estaba planeando atravesar directamente el piso del segundo nivel para emboscar desde arriba. Fue una tarea complicada para la proyección totalmente inmersiva mostrar bellamente este entorno interior, porque cualquier cosa que obstruyera la vista del público tenía que ser eliminado. En este momento, el piso del segundo nivel parecía suspendido en el aire. Lord Grim de Yeshiu y las 100 flores deslumbrantes de Zangiale se mostraban así, una arriba y otra abajo, todavía a una distancia muy cercana, pero la distancia ahora era vertical en lugar de horizontal. En el primer piso, Zangiale todavía no había detectado nada. Dazzling Undreg Blossoms levantó una pistola con una mano y sostuvo una granada en la otra. Desde donde estaba, podía atacar todas las entradas de esta habitación. Pero en este momento, Yeshiu no planeaba usar una entrada. Ualala. Yeshiu valora mucho el tiempo. No dudó en absoluto mientras estaba en el segundo piso. Mientras muchas personas todavía estaban procesando sus acciones, él ya estaba comenzando a actuar. La sección transversal de este castillo era lo suficientemente frágil. Un ataque más fue suficiente para abrirse paso, y en medio de los pedazos destrozados, Lord Grim cayó en picado. En un abrir y cerrar de ojos, ya había encontrado la posición de Dazzling Undreg Blossoms. La miríada de manifestaciones, el paraguas se balanceó, fuego. La reacción de Zangiale no fue lenta. Tan pronto como escuchó un ruido por encima de él, incluso cuando levantó su cámara para verificar, su pistola automática, el buscador de caza de arma de plata, ya estaba levantada en el aire, y la granada en su mano izquierda fue lanzada hacia afuera. Inmediatamente después, confirmó la situación sobre él y continuó lanzando granada tras granada, como un maestro de armas en Wuxia, o como un mago con sus cartas. Esas granadas volaron hacia afuera sin parar. Bum 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 bum. La altura media de la habitación fue devorada instantáneamente por explosiones, al igual que el pasillo anterior, dividiendo el espacio en dos. Inesperado. El plan de Yeshiu fue bastante inesperado, pero este método fue un poco demasiado directo. El ataque hizo un ruido fuerte cuando impactó el piso del segundo nivel, y Zangiale fue lo suficientemente bueno como para reaccionar de inmediato y lidiar con él.
Lo que Yeshiu ganó aquí fue similar a la situación en la que se encontraba Zangiale cuando se apresuró a salir por la puerta antes. La situación no era particularmente ventajosa para ninguno de los lados, se reduciría a cuya reacción fue más rápida. Más temprano en el pasillo, los dos se habían atado después de un intercambio de golpes. Esta vez, con uno arriba y otro abajo, ¿quién ganaría? Patada giratoria. Dachling Undrek Blossoms usó repentinamente una habilidad de Sharpshooter de bajo nivel, barriendo alrededor de 360 grados. Pierda. En realidad, no había nadie al lado de Dachling Undrek Blossoms, y Zangiale supo instantáneamente que había cometido un error en su predicción. Originalmente había pensado que Yeshiu se aprovecharía de la cobertura, usando la técnica de clon de sombras para acercarse rápidamente. Sin embargo, sorprendentemente, Yeshiu no había hecho esto. Un paso en falso reveló instantáneamente una apertura. En medio de las explosiones destellantes en el aire, Lord Grimm parecía estar volando con una espada imperial, y cayó en picada con una hoja de luz descendente. ¿De verdad se había quedado en el aire durante tanto tiempo? La audiencia pudo ver claramente que después de que Lord Grimm rompió el suelo, no se apresuró a bajar al suelo. Después de que el Umbreya miríada de manifestaciones disparó algunos tiros en forma de pistola, volvió a ser un ninjato y quedó anclado en el techo. Desde el principio, Yeshiu no pensó que su ataque furtivo desde arriba causaría directamente a Zangiale alguna dificultad. Solo quería crear una situación inusual. Con esta pequeña abertura que Zangiale expuso con su error, ahora atacó. Zangiale no tuvo tiempo de esquivar. La hoja de luz descendente cayó sobre Dachling Undrek Blossoms. Pero luego, con una explosión, Lord Grimm también fue arrojado a un lado por una onda de choque. Había un agujero en el suelo, la cicatriz que dejó la explosión de una mina. Yeshiu había aprovechado la oportunidad de atacar, pero no esperaba que Zangiale también tuviera una emboscada lista. En su segundo enfrentamiento, los dos llegaron una vez más a un punto muerto. Pero esto solo hablaba de la situación de la batalla. En términos de daño, Lord Grimm de Yeshiu había atravesado la línea de fuego en el primer enfrentamiento y sufrió un bombardeo en el segundo antes de romper con fuerza la línea de fuego. Al hacerlo, había sufrido más que un poco de daño. Después de ser enviado a volar por esta mina terrestre, la salud de Lord Grimm había caído al 42%, habiendo comenzado esta ronda al 57%. En dos ocasiones, había agotado su salud por el bien de su ofensiva, pero no había logrado ganar la iniciativa. Desde esta perspectiva de intercambio, a pesar de que Yeshiu había iniciado el ataque en ambas ocasiones, Zangiale finalmente terminó mejor. Lucha defensiva. Blue Rain era un equipo defensivo, por lo que, por supuesto, eran muy sensibles al estilo de juego defensivo. Al ver esta situación, Wang Xiaotian envió inmediatamente otro mensaje de texto a Yuan Zhou. Sí. La respuesta de Yuan Zhou reconoció este punto. Y en la transmisión televisada, Pan Lin y Li Yibo seguían exclamando sobre cómo las increíbles velocidades de reacción y las respuestas de los dos jugadores los hicieron igualar. Esos dos ni siquiera se habían dado cuenta del significado más profundo de esto. Esto es más propio de ti. En otra área del estadio, un miembro de la audiencia que mantenía un perfil bajo mientras miraba el partido ahora pronunció esta exclamación. San Zepin. Un ex miembro del dúo Blood and Blossom, un ex jugador de nivel Dios, ahora contribuye con los últimos restos de su fuerza al equipo Heavenly Swords con el tiempo limitado que tenía. Hoy, ya no se le puede considerar una estrella. La atención que había ganado cuando regresó por primera vez se había desvanecido gradualmente debido a sus apariciones severamente limitadas en Heavenly Swords. Heavenly Swords, donde estaba ahora, no tenía nada que hacer en los playoffs. Para él, el sueño del campeonato ya era cosa del pasado. Simplemente permaneció aquí como un transeúnte, todo por esa parte de su corazón que le impidió rendirse por completo con Glory. Sí, un transeúnte. Su tipo de regreso y aparición en el escenario solo pueden considerarse pasajeras. Debido a esto, San Zepin no se arrepintió de no acompañar al caballo negro que era Teamati. Api fue el punto de partida para su regreso. Y ahora, este equipo de base con el que no estaba familiarizado estaba atravesando directamente hacia el campeonato. Si todavía estuviera en este equipo, San Zepin creía que se volvería loco por su incapacidad para hacer todo lo posible en un momento tan crucial. Heavenly Swords fue una sabia elección. San Zepin nunca se arrepintió. Y al ver a Api llegar a este punto, San Zepin también se sintió satisfecho. Esperaba ver a este equipo crear un milagro, como cuando derrotaron a Excellentera en la Challenger League.
Pero ahora, Api se estaba enfrentando a Tyranny, hacia la tiranía misma. San Cepin no tenía sentimientos particularmente fuertes. Les prestaría atención solo porque Zangiale estaba allí, porque su ex compañero, su amigo más cercano, estaba allí. San Cepin entendió completamente sus emociones, su objetivo, su búsqueda. Pero ahora, Zangiale chocó con Api. Realmente fue una situación difícil de ver. Pero San Cepin era una persona sencilla y directa. No tenía ningún conflicto en su corazón. Uno frente al otro en el camino estrecho, los valientes saldrían victoriosos. Su creencia era así de simple. Para él, sus emociones nunca se convertirían en una carga en el campo de batalla, y como espectador en la audiencia, era lo mismo. Pero ahora, el Zangiale que vio no tenía la postura furiosa y desesperada de antes. En particular, estaba muy lejos de esa ferocidad luchadora que había mostrado mientras dirigía un Red Blossoms después de que San Cepin se retirara de la lesión. ¿Era esto una señal de que ya no tenía ese espíritu de lucha de antes? Por supuesto que ese no fue el caso, porque en este momento era el estilo de juego que realmente le sentaba mejor. El estilo de las 100 flores fue llamado el estilo de juego más espléndido y romántico de todo Glory. Como inventor de este estilo, Zangiale ciertamente no estaba imitando a nadie con su uso de habilidades. Su técnica simplemente reflejaba su personalidad. Este era el tipo de persona que era. Ese tipo de hackeo furioso y desesperado iba en gran medida en contra de su carácter. Pero en un Red Blossoms, después de que San Cepin se viera obligado a retirarse de su lesión, Zangiale solo pudo asumir la parte desesperada del estilo de juego de San Cepin. En realidad, no tenía por qué ser así. San Cepin siempre había querido decirle esto a Zangiale. Pero, fue completamente debido a su propia lesión que esta carga cayó sobre Zangiale. Cuando el otro lo llevaba tan desesperadamente, ¿qué derecho tenía San Cepin de decirle que no hiciera esto? Si estás dispuesto a llevarlo, mantente fuerte y avanza. Este era el tipo de persona que era San Cepin. Solo sabía cómo animar incondicionalmente a su viejo amigo así. Desafortunadamente, al final, todo lo que probó Zangiale fueron los amargos frutos de la derrota. No fue hasta que llegó a Tyranny que finalmente pudo dejar sus cargas del pasado. Zangiale ya no tenía que asumir la responsabilidad de dos personas solo. Y así, el Zangiale de la era más temprana de Golden Blossoms había regresado. Esta era la condición que más le convenía. Solo en este partido, San Cepin lo vio claramente. El estilo de juego de un Red Blossoms era protección, era cobertura. Llenó los huecos que dejaron los compañeros. Aumentó las ofensivas de los compañeros. Este fue un estilo de juego extremadamente cuidadoso y completo. No era algo que pudiera lograrse simplemente lanzando controles complicados, ese tipo de 100 flores no era un verdadero 100 flores. En el tiempo en que Zangiale había dirigido 100 flores solo, su técnica se había vuelto más refinada, pero sus 100 flores se habían alejado un poco de su espíritu esencial. Pero ahora, todo había regresado. De hecho, debido a su crecimiento a partir de la experiencia, el estilo de juego 100 flores de Zangiale de hoy fue aún más cuidadoso y preciso. Cada hilo estaba estrechamente entrelazado, sin gotear ni una sola gota. La gente pensaba que el estilo de juego de un Red Blossoms todavía no había surgido en este partido. Eso fue un gran error. En el pasillo, en el aire, esas explosiones explosivas eran todo el estilo de las 100 flores. Y en este tipo de espacio, cuando florecieron las 100 flores, no había ningún lugar donde esconderse. El Lord Grimm que atacaba solo podía sufrir el daño que se suponía debía sufrir. Había quienes pensaban que se suponía que el estilo de juego de las 100 flores consistiría en luces y sombras sin parar, que parpadeaban hasta que nadie podía ver nada. Pero este tipo de visión era demasiado simplista. Las verdaderas 100 flores no se colocaron en todas partes, simplemente se podían colocar en cualquier lugar. Tomemos como ejemplo el uso de luces para bloquear la visión del oponente. ¿Eso requirió 360 grados de entorno? No fue así. Lo que realmente requería no era más que, en ese momento más crítico, una repentina extensión de destellos apareciendo en la visión del oponente. Boom 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 boom, en un espacio tan pequeño, las explosiones no se detuvieron. Por el momento, Lord Grimm no tenía forma de acercarse. Parecía que las explosiones no se estaban uniendo continuamente, pero cada vez que Yeshiu se preparaba para controlar a Lord Grimm para correr hacia adelante, una serie de explosiones hacía que su visión se volviera borrosa. Yeshiu entendió completamente que esto era intencional. Dado que el oponente pudo lograr esto hasta este punto, no se atrevió a cargar ciegamente hacia adelante.
El espacio que tenía se estaba reduciendo y sus salidas ya estaban cortadas. Lord Grim estaba justo en medio de las 100 flores. Capítulo 1488 Pedir prestado sin agujeros. Lord Grim había quedado atrapado, pero la intuición de Ireshiu le dijo que solo podía evaluar el desempeño de Zangiale como tal. Ireshiu había existido durante toda la carrera profesional de Zangiale. Había visto a Berserker y Spitfire de Undrek Blossom subir a la fama al dominio de Blood and Blossoms en la escena Glory hasta el retiro de San Cepin y el amargo paseo de Zangiale solo. Ireshiu había estado allí todo el tiempo, cruzando las manos con Zangiale a cada paso. Sus pensamientos eran los mismos que los de San Cepin. El actual Zangiale era el mejor que había tenido porque Zangiale había vuelto a encontrar su equilibrio. Los años de potencial que se habían reprimido todo el tiempo finalmente se estaban exhibiendo. Ireshiu no pudo encontrar ninguna abertura, pero eso no significaba que pudiera simplemente esperar a que llegara una. Zangiale no estaba dejando escapar fuegos artificiales para que Ireshiu los disfrutara. Las balas disparadas por Dazzling Undrek Blossoms pueden no ser pesadas, pero todas causaron daño. El espacio en el que Lord Grim podía maniobrar era cada vez más pequeño, y sus heridas se volvían cada vez más pesadas. Cargar. El paraguas miríada de manifestaciones de Lord Grim se abrió de repente. Parecía que estaba planeando derribar los golpes para escapar de esta situación, pero ¿cómo podría Zangiale no haber considerado un método tan simple como derribar los golpes con un escudo? Tan pronto como Zangiale vio el paraguas abierto, respondió de inmediato. Se arrojó una granada a los bordes de la lona del paraguas. Luego, con una bala, la granada cayó sobre el paraguas, directamente en la línea de visión de Lord Grim. No hubo tiempo para que Ireshiu reaccionara. La granada explotó. Granada de control remoto. Tenía menos potencia que la granada de impacto de bajo nivel, pero el usuario podía hacer estallar la granada manualmente, lo que naturalmente hacía mucho más fácil desencadenar la explosión en un momento preciso. La granada saltó sobre el escudo del paraguas y explotó. Aunque el daño infligido fue bajo, había sido un impacto directo. El golpe hizo que Lord Grim retrocediera. Con Lord Grim balanceándose por el golpe, el escudo del paraguas ya no lo cubría completamente. Zangiale tomó las aberturas y disparó todo tipo de balas. Bum bum bum. La luz y el humo se entrelazaron, formando una imagen deslumbrante de un centenar de flores floreciendo. Lord Grim había sido tragado por la luz brillante. Todo lo que se podía ver era una figura borrosa. Zangiale no se relajó y continuó lanzando ataques a Lord Grim hasta que ni siquiera se pudo ver ese borrón. Los ataques cesaron de repente. Zangiale se dio cuenta de que la salud de Lord Grim no estaba decayendo. ¿Cómo es eso posible? No había lugar para que él esquivara o bloqueara. Lord Grim había sido acorralado. El bombardeo de artillería se detuvo. La luz se disipó. Todo lo que quedó fueron llamas y humo remanentes. En este espacio cerrado, el humo espeso tardaría un tiempo en dispersarse, pero pudo ver lo que necesitaba ver. Había aparecido un agujero en ese rincón de la habitación. Zangiale entendió instantáneamente lo que había sucedido. Las paredes eran sólidas, pero no indestructibles. Solo necesitaba suficientes ataques. Ireshiu había hecho una finta, provocando a Zangiale para que lanzara un feroz contraataque. Al tomar prestado el bombardeo de artillería y la cobertura de la luz deslumbrante, atravesó la sólida pared y escapó. Lord Grim había recibido una cantidad considerable de daño para lograrlo. Solo quedaba el 19% de su salud. Sin embargo, en lo que parecía ser una posición ineludible, Ireshiu había podido forzar una apertura. Es realmente difícil tratar con él. Zangiale no podía recordar cuántas veces había pensado esto en el pasado. Sí. Se abrió una puerta del otro extremo. El otro lado de la pared era la habitación vecina. Ireshiu actuó con decisión, lanzando inmediatamente un contraataque. Zangiale hizo que Dazzling Undrek Blossom se volviera hacia esa entrada y comenzó a atacar salvajemente. Tan pronto como se pudo ver una figura, la luz lo envolvió. Sin embargo, la figura que parecía más corta de lo habitual se derribó mucho más rápido. Más importante aún, la salud de Lord Grim no había disminuido. Zangiale se dio cuenta de que la situación no era buena. Se volvió rápidamente, pero Lord Grim ya había acortado la distancia. Lord Grim había salido disparado de ese agujero roto. En cuanto a lo que había abierto la puerta, era un goblin. El goblin había distraído a Zangiale por solo un instante. Pero un instante fue suficiente. Lord Grim había dejado una sombra al atravesar el agujero en la pared.
Había usado la técnica de clon de sombras, su opción de movimiento más rápido, para cerrar instantáneamente la distancia. Dazzling Undreg Blossoms fue lanzado al aire. El paraguas miríada de manifestaciones se transformó en un borrón cuando comenzó el blitz no especializado. La sangre salpicó el aire. El combate cuerpo a cuerpo resultó en este tipo de pelea sangrienta. La salud de Dazzling Undreg Blossom se redujo rápidamente. No había recibido ningún daño anteriormente, por lo que todos pensaron que Zangiale podría terminar este partido sin perder mucha salud, compensando la desventaja dejada por la derrota de Kim Woo-jun. Pero al final, no había podido cuidar de Yeshiu en una ola. 19%. La salud que le quedaba a Lord Grimm regresó para morderlo. ¿Se dejaría llevar por el combo de Lord Grimm? Todos comenzaron a preocuparse por Zangiale. Los no especializados de Yeshiu habían hecho esto demasiadas veces en la temporada regular. Solo un bocado y nunca lo soltaría. Obviamente, Zangiale entendió este punto. Sin duda, Yeshiu había sido su principal punto de enfoque en su investigación sobre Api. Era un viejo rival con el que el equipo Tyranny estaba incomparablemente familiarizado, pero solo tenía que cambiar de clase. Realmente había sido un dolor de cabeza para ellos. Un cambio de clase significó un cambio en el estilo de juego. Sin embargo, la experiencia, la intuición, el conocimiento, los hábitos, etc. de una persona no cambiarían. An Wenqin del Team Tyranny había luchado con Yeshiu durante 10 años. Zangiale y Lin Jinyan fueron la segunda generación de jugadores de la Alianza. Los jugadores, que estaban más familiarizados con Yeshiu y habían luchado contra Yeshiu la mayoría de las veces, eran coincidentemente todos del equipo Tyranny. La complejidad de la clase no especializada los puso en un aprieto al igual que todos los demás, pero en términos de captar los pensamientos de Yeshiu, nadie más tenía más ventajas que ellos. El tiempo les quitaría cosas, pero también las dejaría con cosas. ¿Sacarme en un combo? Zangiale era el único, además de Yeshiu, que había experimentado 4 finales. Nadie tenía tanta experiencia en la cúspide de Glory como estos dos. Zangiale había obtenido el segundo lugar las 4 veces. La experiencia había templado aún más su corazón. Había experimentado el mayor revés 4 veces. Fue solo una subida y bajada en una pequeña parte de un partido. Para él, fue insignificante. En el segundo en que fue lanzado al aire, comenzó a resistir. Mientras estaba en el aire, Dazzling Undreg Blossom seguía lanzando granadas como si Lord Grimm fuera una alcancía. Nadie esperaba que Zangiale lanzara un contraataque tan poderoso desde un estado aerotransportado en desventaja. Hubo algunas granadas con las que Yeshiu no tuvo más remedio que lidiar, pero la mayoría de ellas no podrían manejarse si quería mantener su ofensiva. Las granadas cayeron del cielo. En medio de la luz floreciente, Lord Grimm se movió tenazmente. Este tipo de contraataque poderoso no lo obligó a retroceder. Pensar que insistiría en continuar con sus ataques. Todos quedaron asombrados. An Wenqin de Tyranny, que nunca había conocido la palabra retirada, se había echado atrás frente a Yeshiu hoy. Pero ahora, fue Yeshiu quien valientemente se mantuvo firme en esta situación como lo haría An Wenqin. Un comercio. Los jugadores profesionales que vieron el partido, como Yuan Zhou, Wang Xiaotian, San Teping, lo vieron. Aparte de las granadas que interrumpirían su ofensiva, Yeshiu haría todo lo posible para esquivar las granadas mientras infligía el mayor daño posible a Dazzling Undreg Blossoms. Un intercambio era un método estándar de arena de grupo. Lo que buscaba Yeshiu no era una victoria en esta ronda, sino allanar el camino hacia la victoria para su próximo compañero de equipo. ¿No está tratando de hacer las cosas más fáciles para él? Wang Xiaotian envió un mensaje a Yuan Zhou. Quizás, respondió Yuan Zhou. Algunos de los espectadores que miraban esperaban ver a Zangiale romper la situación. Otros esperaban ver a Yeshiu terminar la pelea en una ola. Sin embargo, todos los expertos sabían que esta ronda terminaría en un intercambio. Finalmente, Lord Grimm cayó. Dazzling Undreg Blossoms tenía el 61% de su salud restante. ¿Victoria? En la arena del grupo, fue un poco difícil decir quién ganó realmente. Yeshiu había perdido, pero había eliminado el 39% de la salud de su oponente, manteniendo a Api a la cabeza. Zangiale había ganado, pero en comparación con las expectativas hacia él cuando había acorralado a Lord Grimm, el resultado fue algo decepcionante. Pan Lin y Li Yibo generalmente daban un resumen o algunos comentarios después de que terminaba una ronda, pero en este momento, los dos estaban desviando el tema principal. Esta ronda individual parecía brillante y sencilla.
Todo había sido observado directamente por ellos, pero solo hablar de esos puntos les hacía sentir que no estaban siendo lo suficientemente minuciosos por alguna razón. ¿Qué se estaban perdiendo? Los dos estaban perplejos. Cuando Yeshiu bajó del escenario, la multitud aplaudió en aprobación. Este resultado fue aceptable, especialmente el último regreso. Fue un poco desafortunado que no pudiera derrotar a Zangiale en una ola, pero enfrentar a estos tiranos, esperar un 1v2 fue demasiado. ¿Quién sería el próximo campo de Api? El público aplaudió mientras fijaba su mirada en la gran pantalla. Querían saber quién era el próximo jugador de Api. Mo Fan. Apareció el nombre. Mo Fan, conocido como Godslayer, tenía una posición estable en la alineación grupal de Api. Y su estilo fue reconocido por muchos como muy adecuado para el ámbito grupal. Después de que su nombre apareció en la pantalla grande, Mo Fan se levantó y se dirigió hacia el escenario. En el camino, pasó junto a Yeshiu, pero ninguno de ellos dijo nada. Ellos simplemente asintieron con la cabeza para expresar te veo. Pan Lin y Li Yibo no estaban seguros de cómo resumir la ronda anterior, por lo que cambiaron el tema a la siguiente ronda. El asesino de dioses se enfrenta al 61% de salud Zangiale. Pan Lin dijo pensativamente. Aunque su salud inicial no era uniforme, si Mo Fan ganaba, se agregaría otro nombre a la lista de asesinatos del asesino de dioses. Capítulo 1489 100 flores locas. Cuando Mo Fan subió al escenario, el primer pensamiento de todos fue su título Godslayer. Su segundo pensamiento fue la fría y triste charla. Para Mo Fan, ni siquiera se trataba de no hablar mucho, no hablaba en absoluto. Incluso Yeshiu se sintió asombrado porque cuando conoció a Mo Fan en el juego, era cierto que Mo Fan no hablaba mucho, pero no estaba completamente en silencio como en la vida real. Parecía que era del tipo que podía comunicarse en mundos virtuales, pero cuando se trataba de la vida real, no decía una palabra. Después de convertirse en un profesional, prácticamente nunca hablaría en el juego. ¿Fue porque estaba tan involucrado en el juego que no podía diferenciar entre fantasía y realidad? Yeshiu no lo sabía y no tenía forma de preguntar. Comunicarse con él fue difícil. Poco después, comenzó el partido. Zangiale era el tipo de jugador que ocasionalmente decía algunas palabras. En la pelea con Yeshiu, además de entra. Sal fuera. Cuando los dos estaban atascados, no hubo otras interacciones entre los dos jugadores. En esa ronda se habían pronunciado relativamente pocas palabras. En esta ronda, frente al taciturno Mo Fan, Zangiale también se quedó en silencio. Sorprendentemente, hoy hay poca conversación entre los jugadores. Li Yibo suspiró. Había pensado que debido a que Yeshiu y los viejos generales de Tyranny se conocían desde hace mucho tiempo, habría un poco de basura hablando entre ellos. Al final resultó que, Yeshiu y Zangiale se pelearon infantilmente por un momento y luego, eso fue todo. Probablemente no se hablará mucho en esta ronda, prosiguió Pan Lin. Mo Fan nunca hablaba, era de conocimiento común. Los dos jugadores permanecieron en silencio. Ambos jugadores optaron por tomar el camino del medio, moviéndose hacia la mansión, uno desde el frente, otro desde atrás. ¿Todas las peleas de hoy se decidirán en esta mansión? Pan Lin bromeó. Las 100 flores deslumbrantes de Zangiale siguieron la misma ruta que la ronda anterior. Entró por la puerta trasera de la mansión y atravesó las habitaciones del primer piso. En comparación con la última ronda, tenía una mejor comprensión de la distribución de las habitaciones, por lo que caminaba con más confianza. En cuanto a Mo Fan, el engaño no entró por la entrada principal. Esta vez, un verdadero ninja había salido al campo. Con una hábil técnica de ninjato, Deception se subió al techo. Cuanto más avanzaba Dazzling Undrek Blossoms, más cuidadoso se volvía. Necesitaba estar listo para que el oponente apareciera en cualquier momento. Mientras tanto, Deception avanzó rápidamente por la azotea. Justo cuando todos pensaban que atravesaría el agujero en el techo de la batalla de Yeshiu y Kim Woo-yun, fue directamente hacia la parte trasera de la mansión. Después de mirar con cautela hacia abajo, saltó del techo sin hacer ruido. El engaño se había abierto paso a través de la mansión hasta donde había estado inicialmente Dazzling Undrek Blossoms. Luego, entró. Los fanáticos de Tyranny en el Xiaoshan Stadium se alzaron. Atravesar la mansión para rodear la espalda del oponente era realmente demasiado despreciable. Los fanáticos de Tyranny despreciaron tal acción. Incluso si lo miraban con desprecio, no podían evitar preocuparse por Zangiale porque Zangiale claramente no se dio cuenta de lo que había sucedido. Su visión se centró en donde podría estar Mo Fan y entraba por la puerta principal.
El engaño de Mofan entró en la mansión y comenzó su búsqueda, revisando rápidamente habitación tras habitación. El engaño se estaba acercando lentamente a Gatling Undrek Blossoms. Los fans de Api estaban emocionados. Ataques furtivos. No era posible matar al oponente de un solo golpe, pero la parte importante era que cuando llegaba el ataque furtivo, el oponente se ponía nervioso. Para los espectadores, fue una vista agradable. El engaño se acercaba cada vez más. Zangiale aún no se había dado cuenta. Estaba buscando a Mofan, pero había ignorado por completo su trasero. Las puertas se abrieron suavemente. Para evitar asustar a la serpiente golpeando la hierba, los dos tuvieron cuidado con cada una de sus acciones. Aunque los dos no se habían encontrado todavía, los dos actuaron como si fueran su oponente estaba en la habitación contigua. Pero esta vez, Mofan capturó la apertura y el cierre de la puerta de Gatling Undrek Blossoms. Con un paso adelante, Deception había llegado a la puerta que Gatling Undrek Blossoms acababa de cerrar y la abrió suavemente. Mofan estaba familiarizado con el diseño de la mansión. Una vez que Gatling Undrek Blossoms entrara en esta habitación, probablemente no miraría atrás. Esta habitación solo tenía otra salida, y las 100 flores deslumbrantes solo podían moverse en esa dirección. El engaño había activado la técnica del cuerpo desaparecido mientras entraba en la habitación. Se levantó y corrió silenciosamente hacia las 100 flores deslumbrantes mientras sus dos manos formaban sellos rápidamente. Ninjutsu. Persecución parpadeante. El engaño se volvió borroso. Fue solo entonces que Zangiale se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde. El engaño golpeó a 100 flores deslumbrantes. Oh. La ansiedad, la emoción y el suspenso que se habían reprimido cuando Deception cruzó la mansión se dejaron escapar de una vez. Esta fue la emoción de una emboscada. Este tipo de emoción no se podía encontrar de otra manera. Doble muerte de cigarra vacía, corte de llamas, aniquilación. El engaño siguió con 3 habilidades consecutivas, todas ellas aterrizando y lanzando Gatling Undrek Blossom al aire. Pero recibir un golpe en el aire le había dado a Zangiale la oportunidad de responder. Inmediatamente arrojó una granada. Las granadas eran ataques AOE. Mientras Zangiale tuviera una idea general de la posición de Deception, era suficiente para que él atacara. En cuanto al engaño, corrió y saltó. Luego, tomó prestada la pared para saltar hacia atrás. Esta serie de movimientos rápidos y fluidos le permitió a Deception esquivar la granada de Gatling Undrek Blossom. Maldición. La sorpresa pasó por la mente de Zangiale. Yeshiu lo había sorprendido una y otra vez. Una ronda después, fue sorprendido nuevamente por otro oponente, Apis Mofan. Innumerables destellos de luz acompañaron su sorpresa. Putu. Mientras caían las 100 flores deslumbrantes, Deception saltó y lo pisoteó. Después de Storm Shuriken, siguió con Bird Fall. 100 flores deslumbrantes se estrellaron contra el suelo. Toda la habitación pareció temblar. Después de la Bird Fall de Deception, quería tomar prestado el impulso para correr. Para él, el combo había sido lo suficientemente largo. Había llegado el momento de que se detuviera y ajustara el tempo. Pero el impulso fue inesperadamente demasiado. Auge. El engaño se estrelló contra el techo, pero no comenzó a caer libre de inmediato. En cambio, era como si estuviera pegado al techo. Para ser más precisos, fue empujado. El engaño no fue el único empujado. Los muebles de la habitación estaban torcidos. Los objetos más frágiles se hicieron añicos. Granada de implosión. La granada de implosión se había disparado en el momento perfecto. Había explotado en el instante en que Gatling Undrek Blossoms cayó al suelo. En esta habitación, aparte de Gatling Undrek Blossoms, no quedó nada más sin tocar. Deception quería escapar, pero debido al empujón de implosión Grenade, fue empujado hacia el techo. Debido al espacio limitado, la fuerza de la granada de implosión no pudo proliferar completamente hacia afuera, razón por la cual Deception estaba pegado al techo, incapaz de bajar. Fue solo por un breve instante, pero fue suficiente para que Gatling Undrek Blossoms disparara quién sabía cuántas balas. Mientras las balas volaban, se lanzó una granada. En un abrir y cerrar de ojos, la luz se tragó a Deception. Poco después, estaba de vuelta en el suelo. Pero Gatling Undrek Blossom lo siguió. Las balas continuaron bombardeándolo. En el techo, se podía ver un muñeco de paja carbonizado. Nadie le dio otra mirada, solo la transmisión le dio un primer plano. Técnica de sustitución. Aunque Deception pudo llegar al suelo, no pudo escapar de la persecución de Gatling Undrek Blossoms.
La habitación tenía dos salidas. Mo Fan solo podía mirarlos impotente. Su engaño no tenía forma de alcanzarlos. No solo no pudo alcanzarlos, para reducir el daño que recibió, tuvo que alejarse de ellos. Similar a lo que Yeshio había experimentado en la última ronda, la red floreciente de disparos obligaría al objetivo a la esquina. Entonces, en medio de las hermosas flores, el objetivo sería asesinado. Al final, Yeshio pudo tomar prestada la potencia de fuego de Dazzling Undrek Blossoms para abrir un agujero en la pared. ¿Pero Mo Fan? ¿Qué podría hacer Mo Fan? El método anterior de escapar de Yeshio no funcionaría por segunda vez. Zangiale no fue estúpido. Mo Fan solo podía confiar en sus propios métodos. El engaño de repente se retiró por completo. No se había visto obligado a hacerlo, era una muestra de actitud. Zangiale ajustó rápidamente su puntería. Esta pequeña ventana fue una oportunidad para Mo Fan. Una apertura que permitió a Deception rematar varios sellos manuales. Ninjutsu, danza de las sombras. Mo Fan pudo completar los sellos de mano para una habilidad de nivel 70 en solo un instante. Un engaño se convirtió en 10. El que había estado en la esquina fue tragado instantáneamente por la luz cegadora. No era una habitación grande. Para los espectadores claustrofóbicos, estos 10 clones idénticos los hacían sentir náuseas. Va a usar el caos para correr. Pan Lin gritó. Usar una habilidad de alto nivel solo para escapar, Mo Fan es un desperdicio, suspiró Li Yibo. Para un recolector de chatarra, la seguridad era lo principal. No importaba lo que tuviera que usar para garantizar su seguridad, valdría la pena. 10 engaños. ¿Cuál era real? No había forma de saberlo porque el corazón de la danza de las sombras se podía cambiar en cualquier momento. La única opción de Zangiale parecía ser proteger esas dos salidas. Pero el otro lado no solo iba a alinearse y correr hacia esas dos salidas para morir. Si Deception usara algunos ataques para acosar a Dazzling Undrek Blossoms, ¿no le facilitaría eso escapar? ¡Qué difícil! Los fanáticos de Tyranny actuaron como si estuvieran en la posición de Zangiale. Tenían el ceño fruncido y se veían como si estuvieran perdidos. Pero luego, vieron que toda la habitación florecía con luz. Si se dijo que en la ronda anterior, nadie pudo ver ese estilo loco de las 100 flores, entonces en esta ronda, todos vieron una 100 flores que era aún más loca que en su imaginación. Toda la habitación se llenó de luz. Deslumbrantes cientos de flores. 10 engaños. Todo lo que quedaba eran siluetas borrosas. La tecnología de proyección podía eliminar de forma inteligente los objetos que bloqueaban la vista de los espectadores, pero no obstruía los efectos visuales de los ataques de los personajes. ¿A quién le importaba si había 10 engaños? ¿A quién le importaba si había dos salidas? ¿A quién le importaba el hostigamiento del enemigo? Simplemente atacaría cada rincón de la habitación, sin dejar a Deception ningún lugar donde esconderse. A pesar de que había regresado a sus raíces, eso no significaba que hubiera olvidado ese desenfreno de esas 2 temporadas y media. Un centenar de flores para quemar todo a su paso. En ese momento, él había creído en eso. Y ahora, cuando lo necesitaba, no renunciaría a intentarlo. Los 3 veranos de flores silvestres, que una vez habían intentado quemarlo todo, florecieron nuevamente en esta pequeña habitación. Capítulo 1490. Escapar no es la meta. Fue como si se hubiera arrojado una granada de destello a la audiencia. Tratar de averiguar qué hacían esas figuras borrosas en medio de la luz deslumbrante requería una rica experiencia. La experiencia de Zangiale al hacerlo fue insuperable. Si el estilo de las 100 flores lo cegaba incluso a él, entonces esa sería la broma más grande del cielo. Varias figuras borrosas desaparecieron instantáneamente. Parecía destellos aleatorios, pero había un propósito detrás de cada destello. No importa qué tan hábil fuera Zangiale, no había forma de que usara una sola habilidad para cubrir las 4 esquinas simultáneamente. La luz que envolvía la habitación, ya sea real, falsa, ataques o fintas, fue cuidadosamente arreglada por Zangiale. Incapaz de diferenciar entre lo que era real y lo que era falso, ¿cómo podría escapar el engaño de Mo Fan? Prácticamente nadie creía que pudiera. Ni siquiera podían ver lo que estaba sucediendo adentro como espectadores. ¿Cómo podría Mo Fan hacerlo mejor? Estaban gravemente equivocados. Mo Fan era completamente diferente a ellos, y quien lo sintió más claramente fue el oponente de Mo Fan, Zangiale. Las 100 flores acababan de florecer, cuando notó que Mo Fan había comenzado a hacer ajustes hacia sus clones de sombras. Los espectadores habían observado vagamente que varias sombras se habían desvanecido en un instante. Eran 4.
Zangiale sabía el número exacto. Luego, otros 4. Mo Fan estaba tratando de romper la ofensiva de Dazzling Undreg Blossom. No se confundió con la luz cegadora, descubriendo rápidamente que era real y que no. Para la mayoría de los espectadores, todo les resultaba borroso. Pero para Mo Fan, este caos no fue suficiente para confundirlo. Había enfrentado innumerables situaciones caóticas antes. Este caos nunca fue de una o dos personas, sino de un grupo de ellas. Cuando había buscado una forma de escapar de los predicamentos como recolector de chatarra, las obstrucciones no eran solo de una o dos clases, sino de una variedad de clases. ¿Caótico? De ningún modo. La vida de Mo Fan como recolector de chatarra había sido caótica. El estilo de las 100 flores de Zangiale tenía estructura. 4 sombras se partieron y luego otras 4. Maldición. Mo Fan había sorprendido a Zangiale nuevamente. Su cerco de las 100 flores se había roto, y la razón era que sus ataques tenían estructura. Y la estructura había sido agarrada por Mo Fan. Si Yeshiu lo hubiera hecho, tal vez Zangiale no se hubiera sorprendido tanto, pero actualmente se enfrenta a un joven novato. El chico tiene talento en esta área. San Cepin sonrió a la audiencia. Ya no era compañero de equipo de Zangiale. De lo contrario, sin duda habría advertido a Zangiale. La habilidad de Mo Fan para escapar fue mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Incluso con el estilo de las 100 flores, intentar atraparlo requeriría aún más atención. Mo Fan había crecido en el caos. Recogedor de chatarra, San Cepin también se sintió interesado, pensando en los antecedentes de Mo Fan. Nunca había habido jugadores profesionales ahora o en el pasado que tuvieran ese tipo de experiencia. Fue el resultado de que una persona entrenara lo que mejor se le daba en el entorno más adecuado para ella. El resultado fue magnífico y no le faltó individualidad. No era algo que pudiera moldearse a partir de los campos de entrenamiento de los clubes profesionales. Poseía una habilidad divina en su experiencia. Cuando San Cepin estuvo en API, él y Yeshiu lo reconocieron en privado. Y en ese momento, Mo Fan ni siquiera podía encajar con el equipo. Ahora, estaba ampliando su experiencia. No solo se utilizaría para la recolección de chatarra, sino también para PvP en el escenario profesional. Si se volviera más completo y flexible, no como lo rígido que era su estilo de juego en este momento, ciertamente aparecería un dios de una nueva generación. Pero, con su personalidad, ¿podría completar su estilo de juego? Cuando San Cepin estuvo en API, Yeshiu ya estaba preocupado por este problema. Pero incluso si no tuviera éxito, Mo Fan seguiría siendo un jugador formidable. ¿Godslayer? Eso no fue una coincidencia ni una broma. Cuando la batalla se desplazó hacia su dominio, podría aplastar incluso a los dioses. Si no nota esto, definitivamente se lo comerán. San Cepin pensó en su corazón. En el escenario. K. El sonido de una puerta al abrirse. Por dentro y por fuera había dos mundos diferentes. Un lado era caótico, el otro lado estaba tranquilo. El engaño había llegado al exterior. Había escapado al lado tranquilo. La multitud vitoreó en voz alta. Asesino de dioses. Los fans de API gritaron emocionados. Era como si Mo Fan no estuviera escapando de una situación, sino que hubiera matado a su oponente de un solo golpe. Sus vítores también mostraron lo nerviosos que estaban los fans de API. Los fanáticos de Tyranny suspiraron al ver su asombroso escape. Pensar que podría escapar, y pensar que sería tan normal, abrir la puerta y salir corriendo. ¿Era Zangiale demasiado mayor? ¿Ni siquiera podía reprimir a un novato? Mucha gente tuvo este tipo de pensamientos. Incluso Pan Lin y Li Yibo querían decirlo, pero al final, solo dijeron que Zangiale era un poco más lento que Mo Fan. ¿Por qué fue más lento? Porque estaba envejeciendo, los dos no dijeron estas palabras. Pero San Cepin se rió. No le importaba quién ganara o perdiera este partido, pero cuando vio a su excompañero desempeñarse bien, no pudo evitar sonreír. ¡Qué firme! La mirada de San Cepin se centró en deslumbrantes 100 flores y la luz que aún no se había disipado. Mo Fan pudo encontrar una abertura en las 100 flores a través de sus habilidades para recoger chatarra. Pero ya no era un recolector de chatarra. Era un jugador profesional y constantemente estaba arreglando sus hábitos. Como resultado, además de escapar, tuvo otra opción. Ataca al oponente. Escapar no significaba que ganara. La única forma de ganar era matar al oponente. Mo Fan sabía este punto claramente. Gradualmente, matar al oponente se convirtió en una prioridad más alta que escapar.
Cuando rompió el caos, el primer pensamiento de Mo Fan ya no fue escapar, sino usar la abertura que vio para atacar a su oponente. Pero esta vez, había elegido a Deception para escapar porque no podía encontrar la oportunidad de atacar. Después de las perturbaciones de las 8 sombras, se hizo un gran ajuste a las 100 flores. Todavía cubría la habitación y alternaba entre real y falso. Sin embargo, Dazzling Undreg Blossoms había erigido una defensa impenetrable. Como resultado, Mo Fan no pudo elegir atacar. Solo podía huir. Los dos jugadores conocían este detalle y también los jugadores profesionales que estaban viendo. Pero además de ellos, el resto estaba discutiendo cómo Zangiale era más lento. Zangiale, a quien acababan de comentar sobre ser lento, de repente aceleró. La luz y la sombra del estilo Undreg Blossoms parecían fluir por esa puerta a la habitación contigua. Caca, las ondas de choque siguieron empujando la puerta. Quería cerrarse pero nunca pudo cerrar, constantemente haciendo un ruido incómodo. El engaño se estaba escapando apresuradamente. Mo Fan no había pensado que Zangiale lo perseguiría tan rápido. Pero unos pasos después, se dio cuenta de que no solo su oponente lo perseguía rápidamente, sino que su oponente lo perseguía de cerca. Balas, granadas, explosiones, humo, luz, todos parecían seguirlo como si estuvieran pegados a los pies de Deception. En innumerables películas de héroes, siempre había un héroe que corría libremente en medio de un campo de explosiones, pero las explosiones nunca golpeaban. El engaño corría locamente, pero las explosiones lo seguían. Si esto fuera una película, la audiencia probablemente ya se habría levantado de sus asientos, viendo estos estrechos escapes una y otra vez. No puedo quitármelo de encima. Mo Fan se sorprendió. Esto era en lo que era mejor, pero en este momento, no podía escapar de la persecución. La luz deslumbrante era como una ola que barrió todo detrás de Deception. El engaño de Mo Fan no pudo detenerse. Incluso sintió que no había tiempo suficiente para mirar atrás. En la etapa profesional, hubo como máximo batallas de equipo 5 contra 5, que no se podían comparar con el caos que experimentaba un recolector de chatarra en el juego. Sin embargo, nunca había experimentado una persecución tan loca en el juego. No pudo detenerse ni por un segundo. Si paraba, la luz se lo tragaría. Aunque Mo Fan había escapado con éxito de ese cerco, eso no significaba que pudiera replicar ese éxito. Ambos lados eran personas, no NPC. El hecho de que funcionó una vez no significaba que volvería a funcionar. Necesito alejarme. Mo Fan parecía haber regresado a los días anteriores, donde habría innumerables personas persiguiéndolo. Pero estaba seguro de que incluso en esas situaciones, nunca antes había sentido tanta presión. El engaño de Mo Fan había podido escapar de esas situaciones una y otra vez. Pero esta vez, frente a la persecución de esta persona, el engaño de Mo Fan cayó. Escapar no es el objetivo. El único objetivo es vencer al oponente. San Cepin suspiró en su corazón. Estaba feliz por las destacadas jugadas de Zangiale. Pero también se arrepintió de ver la derrota de Mo Fan. Zangiale, 1 contra 2. Había vencido a Yeshiu y al asesino de dioses Mo Fan. La ventaja que había establecido Yeshiu fue eliminada. Ahora, Team Tirandi tenía una ventaja de salud del 27% en este campo de grupo. El estadio estaba en silencio. Los fanáticos de Api no esperaban este resultado. Al final, Zangiale pudo perseguir a Mo Fan hasta su muerte. Este era su campo de origen, pero se estaban quedando atrás. En este momento, el tercer jugador de Api se puso de pie. Parece que es mi momento de brillar. Dijo Fan Rui. Fin del capítulo.